Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto no se debería estar aquí. Empezamos mal. Y gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es la revista semanal del Rey va Desnudo. Por primera vez lo digo bien. Y pues estamos agradeciéndoles que nos acompañen, estamos agradeciéndoles que estén aquí, donde nos dedicamos fundamentalmente a hacerle la vida imposible a los enemigos de la razón, entre otras cosas. Es decir, a la gente que cree que vale más creer que saber, o que vale más sentir que pensar, o que la irracionalidad y la violencia deben ser las que organicen el mundo y no otras cosas como el pensamiento, la inteligencia y el conocimiento. Bueno, pues aquí tratamos de ver las cosas desde un punto de vista ligeramente distinto del que ustedes ven en todos lados, y sigo insistiendo, y ya esto ya parece arrogancia, pero creo que somos el único canal en YouTube, por lo menos en español, que hace esto, ¿no? Y donde no hay vacas sagradas. Digo no hay vacas sagradas porque hubo gente que se enojó conmigo por lo que dije de Jane Goodall la semana pasada, pero lo siento, la señora verdaderamente perdió pie completamente. Empezó a esto que hacen muchos animalistas, que a mí me preocupa. Empezó a decir que había que terminar con la experimentación animal y buscar alternativas. No, mire, señora, es que la cosa es un poco al revés. Primero se buscan alternativas y luego se acaba con la experimentación animal. Hemos avanzado muchísimo en la humanización de la experimentación animal, en el establecimiento de principios éticos, de comités éticos que analizan cada experimento que se propone para determinar si vale la pena o no, si se puede, se permite, resulta beneficioso hacer investigación animal, no se puede abusar de los animales. Pero la señora Goodall decía que no, que primero había que acabar con la experimentación animal del todo, y ya luego ya veríamos cómo se curaba la gente. Ella no se da cuenta que lo llegó a los 90 y tantos años por la experimentación animal. Y además que la gente tiende a ver la experimentación animal como si fuera un ejercicio de sadismo y de crueldad. Yo en algunos de mis años de estudiante de psicología, fui ayudante de investigación en un centro de primatología, por ejemplo, donde se les daban, me acuerdo de los experimentos, era darles anticonceptivos a las hembras de la tropa, de una pequeña tropa de monos verdes, aquel entonces eran Cercopithecus etíopes, no sé si le cambiaron el nombre a la especie, pero se llaman los monos verdes o monos etíopes, macacos etíopes, y se les daban anticonceptivos a las monas, y se analizaban los cambios de comportamiento que pudieran tener. ¿Qué pasaba? Esto permitía analizar si había cambios verdaderamente de comportamiento debido a que se les estaban administrando, o sea, debido a las sustancias que se les estaban administrando, porque eso, si lo haces con humanos, siempre está el elemento psicológico. La mujer sabe, o la persona, el sujeto que experimenta, quien sea, sabe que le están suministrando un medicamento que tiene un principio activo que le va a causar alteraciones, y entonces tiene reacciones psicosomáticas notables, ¿no? Pero por lo demás, los animales vivían en un lugar perfectamente adecuado para la cantidad de monitos que había en la tropa de macacos, y no interferíamos con ellos. Observabas desde un vidrio doble, y te estoy hablando de 1978, no te estoy hablando de la semana pasada. Pero todo esto no lo entienden los animalistas enloquecidos, misantrópicos, que es el caso en el que cayó la señora Jane Goodall. No es que odiara a los seres humanos y que quisiera que nos desapareciéramos, o por lo menos no lo decía siempre, pero sí decía que lo más importante eran los animales. Se entró en esta dinámica y tuvo una serie de actitudes y de militancias que yo creo que son criticables. Oye, que era una maravillosa estudiosa, que bueno, también sus estudios han tenido críticas y tal, como todas las investigaciones de la conducta, pero no, nadie está a salvo de las críticas cuando mete la pata, yo lo siento, y en este lugar, en este canal, no vamos a correrle la cortesía a nadie de que, es que como es muy buena persona, vamos a cerrar los ojos ante alguna atrocidad que cometió, ¿no? Yo siento que esa no es la forma correcta de organizar las cosas, porque todos tenemos defectos, algunos los tienen más. Pero en fin,
Dicho todo eso, que fue una introducción muy grande, por supuesto, les quiero recordar que ayer publicamos un video que fue Ni Dios, ni religión, ni iglesia. Como ya sabía yo que íbamos a hacer un siguiente video, que es la tercera parte de los que hemos estado haciendo las últimas semanas, dije yo que bueno, había que ver cómo nos iba a ir con, que a veces lo que más éxito tiene es lo de los temas de religión. Y oh sorpresa, lleva 11,000 visualizaciones que es una locura. Y está la gente enojadísima. Y voy a contar dos cosas, que en alguna de ellas, no sé si la tengo en comentarios, si la tengo en comentarios la pasamos por alto o la pasamos rápido, pero gente que está furiosa por dos cosas. Primero, y son cosas bien previsibles. Todo creyente en el budismo recauchutado por el New Age, Kumbaya, My Lord, cree que lo que hace es budismo, que no es. Es una variante californiana del budismo mezclada con hinduismo, mezclada con herbolaria y con rollos místicos así, de estos muy hippies, de comeflores, ¿no? Que estaban muy bien en su momento, porque estaba suponiéndote la guerra de Vietnam y había que ser muy idealista, pero que hoy como que entran en la cursilería, ¿no? Y entonces los budistas dicen, no, pero es que el budismo no es una religión. No, es que sí es. No porque no tiene dioses. Ya, pues mira, tiene estos elementos que funcionan como dioses. No es cierto. Y se enojan mucho. Esto no. Uno me decía, lo que hay en el budismo es una ley natural, que es la ley de la reencarnación. Esa ley, ¿por qué te afecta a ti? ¿Quién te la dio? ¿De dónde sale? ¿Por qué existe? No sé. No, mira, esa ley rige tu vida como la rigen los 10 mandamientos del Islam judeocristianismo o los principios del zoroastrianismo, los principios del hinduismo. Entonces, tú crees en esas leyes no demostradas, porque me decía, es como la gravedad. Sí, el problema de la gravedad es que está demostrada. ¿Ves? Mira, tomas una cosita y ¡ay, mira! Se cayó. Ahí está. Ahora, ¿qué ley rige la aceleración a la cual se mueve esto? Pues la podemos estudiar. Pero la ley de la reencarnación y la ley la supuesta ley de la reencarnación, el samsara y el dharma y el karma que te permiten salir del ciclo para iluminarte y hacerte el uno con el todo, es toda una fantasía teística. Un ser, el universo, según ellos, exterior a ti, sobrenatural, te ofrece un premio trascendente si hace ciertas cosas que no se ha demostrado que sirvan para nada, como meditar un montón o darle vueltas a una rueda de oración, que es lo que se hace. A mí siempre me ha parecido una mecanización muy peculiar del proceso de la oración, ¿no? Darle vueltas, los budistas que le dan vueltas a un molino de oración. ¿A quién le estás orando? ¿A la nada? Entonces, se enfurecen mucho los budistas, porque eso el budismo, digamos, el budismo menos teísta es el budismo californiano, es el budismo de Coyoacán en México, o no sé, me imagino que será de algún barrio así muy pijo en Buenos Aires o en Santiago de Chile, donde la gente hace yoga y cree que hay un budismo sin dioses, pero un montón de cosas que son peores que los dioses. Pero el budismo sí tiene si es una religión, les guste o no, aunque no tenga un dios, tiene una serie de fuerzas que actúan como tal. Se ponen como locos. Y otros que tú lo explicas 100 veces y a la vez 101 vienen y te dicen, el ateísmo es una creencia. No, hijo, el ateísmo es la ausencia de creencia. Es una creencia. No. Yo no creo que Dios no existe. Mi posición no es creo que Dios no existe. Mi posición es no creo que existan dioses. Es como decir no creo en las hadas, es una creencia en las hadas. Pues no, hombre. O decir no creo en el ratoncito Pérez. Entonces quiere decir que crees en el ratoncito Pérez. No, hombre. Hay una diferencia entre creer y saber. Y yo sé que no tienen pruebas de los dioses que ustedes nos ofrecen. Total, que esto no va a terminar nunca, pero a mí me divierte. Y me parece muy curiosa la gente que siempre acude como a un
como si hubiera de estos peceras con papelitos que luego se usan para las rifas, pero tiene argumentos. 4 o 5, ¿no? Los ateos siempre hablan de Dios. Esa es la de Henry Wall. ¿Quién te creó? No, a mí no sé quién me creó. A tu Dios, ¿quién lo creó? La primera causa. Son argumentos viejos, superados, pero no tienen otros, ¿no? Y lo más es que se lo ven a un tipo de corbata en YouTube y creen que han descubierto algo completamente novedoso. En fin, se los recomiendo mucho. Yo creo que yo me divertí con este vídeo y creo que aclaro muchas cosas de la relación, de las diferencias que hay entre ser ateo, ser antirreligioso y ser antiiglesia. Yo soy las tres, lo siento, ni hablar. Como siempre, les pido que nos apoyen en Patreon, en PayPal y en Ko-fi. Hay nuevos Patreons esta semana, hubo 2 nuevos Patreons. Les agradezco muchísimo que nos apoyen nuevamente o que se sumen al apoyo, más que nuevamente, que se añadan ustedes al apoyo que nos dan en Patreon, que es muy importante para la supervivencia de este canal, que a ratos cojea, ¿no? Pronto ahí, ¿por qué no pagaste el alquiler? No, la semana que viene se los pago. Ah, pero ¿qué pasó? No, se me olvidó transferir. Cosas por el estilo. Pero hombre, tengo unas, digamos que los hechos contables del canal están separados del resto de mi vida, porque si no sería un desastre. Pero el canal necesita eso. Yo no pido a quien no puede, pero si pueden, háganlo. Pero quien no puede, lo importante es que estén aquí, que me escuchen y que compartamos cosas y que pensemos. Pues esto finalmente lo hago porque quiero y lo hago con la ayuda que se puede, pero quienes no pueden ayudar tampoco pasa nada. Recomiéndenos con lo más que puedan y ya. Y bueno, me dicen... ¿alguna vez escuchaste al grupo mexicano de rock psicodélico de los 70s al Universo? No, fíjate, qué raro. A ver, no hay muchos grupos que había. En los años 70 todavía estábamos en la época de los sellos funky, entonces... Sí, ¿no? Sí, entonces hay muchos grupos que se le pasaron a uno de noche. Los que uno conociera porque o los había conocido antes o habían estado en el combate más raro del mundo. Yo me acuerdo cuando Tinta Blanca alquiló un camión, una plataforma, puso allí generadores eléctricos y sus instrumentos y andaban por las prepas, paraban el camión frente a una preparatoria a la hora de la salida y tocaban. Y eso fue magnífico, a mí me pareció lo más divertido del mundo. Años después yo lo hice aquí en Gijón con una banda de jazz para inaugurar la Semana Negra, por cierto, porque nos parecía que había sido una excelente idea. Pero no hay bandas que no conocí. ¿Qué hablas del protestante ese que Martín Lutero, que odiaba la razón? En general los religiosos odian la razón, pero podríamos hablar algún día de Martín Lutero. Hoy no, porque no tengo los datos a mano. Dice Antonio Grael, se ha hablado sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, pero no entiendo realmente en qué consiste y sus consecuencias. Cada año el Congreso tiene que autorizar la salida del dinero de la tesorería para el pago de los gastos del gobierno. Si no se pone de acuerdo el Congreso con 60 votos del Senado, si mal no recuerdo, el dinero no puede salir de la tesorería. Es decir, no se expiden las transferencias o cheques necesarios para que cada dependencia de gobierno pague sus adeudos, sus salarios, etcétera, etcétera. Entonces, es el dinero de la tesorería de los Estados Unidos queda bloqueado. Ese es el cierre del gobierno. Y en este caso, además, la forma en que se ha dado es de lo más chapucera que hay. Yo creo que cuando digo los enemigos de la razón, también son los enemigos de la verdad. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. El presupuesto, el programa presupuestal de los republicanos le reduce enormemente los subsidios a Medicare y Medicaid, que son los dos seguros públicos que pagan la medicina privada de los más desprotegidos en Estados Unidos. Pagan la medicina privada, esto ya lo he explicado. Y entonces los demócratas dicen, mira, te paso todas las barbaridades que quieres hacer en tu presupuesto, menos los de Medicare y Medicaid. Tienen que mantenerse los subsidios porque si no, la gente va a sufrir y se va a duplicar o triplicar el precio de los seguros médicos en Estados Unidos, que son
estúpidamente caros, como ya lo hemos comentado aquí en muchos casos. Voy a ponerle simplemente un caso para registrarlo. Health Insurance for a Family of 3. O sea, seguro de vida para una familia, seguro médico para una familia de 3. ¿Qué precio tiene? Más o menos. Esperen un segundo. Porque vamos a aprovecharla. En los Estados Unidos. Me está dando el precio en España. En España los seguros médicos están baratísimos, porque lo que quieren es destruir la seguridad social y que tengamos que tener todos seguros médicos privados, y el día que eso pase, los precios se van a ir al demonio. El costo anual promedio para una familia de 3 de un plan de seguro médico en los Estados Unidos fue de $25,572 al año, es decir, $2,131 al mes. $2,131 son como 1,800 euros. El salario mínimo interprofesional en España son 1,500 euros. O sea, el costo es elevadísimo. Ahora multiplica eso por 2 o por 3, que es lo que propone el presupuesto de los republicanos, que dijeron que no iban a tocar Medicare y Medicaid y le han estado dando hasta con el gato. Y entonces los demócratas dicen, pero nosotros no podemos acordar eso. Y lo que han salido a decir todos los republicanos, empezando por Donald Trump, terminando con el último gato, es que los demócratas están exigiendo que se le dé atención médica gratuita a millones de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales son el caballito de batalla del republicanismo y de la ultraderecha mundial en este momento, de la ultraderecha occidental. Y entonces le están diciendo a la gente que lo que pide el Partido Demócrata es que se le dé atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales, cuando en Estados Unidos no hay atención médica gratuita para nadie. Y que darle Medicare o Medicaid a un inmigrante ilegal no es posible, no es legal. Tiene que presentar documentos de estancia legal en los Estados Unidos para poder acceder a un seguro de Medicare Medicaid, es decir, al apoyo para cuando no puede pagar un seguro médico completo, ¿no? Sobre todo menores de edad, mayores de 65 y personas con ciertas enfermedades. Entonces la mentira la están repitiendo, llevan 9 días repitiendo esta mentira los republicanos con absoluto descaro. Y el problema es que el Partido Demócrata de Estados Unidos en este momento está absolutamente paralizado y entonces pues estamos protestando enérgicamente, ¿eh? Estamos protestando, pero mandamos una carta durísima. Y no, hombre, así no se hacen las cosas. Cuando das un golpe en la mesa tiene que oírse al otro lado. Pero el Partido Demócrata de Estados Unidos está en este momento en un estado de inanimación suspendida, de inactividad, de incapacidad de reaccionar con energía, salvo Bernie Sanders, que tiene 1,103 años, ¿no? O Alexandria Ocasio-Cortez, o el gobernador de California, Gavin Newsom, pero de ahí, o Cory Booker, el diputado, pues de ahí en fuera, en general, el Partido Demócrata está paralizado en Estados Unidos, es trágico. Entonces, eso es lo que están tratando de presionar. Todavía hoy lo dijeron los republicanos, lo dije yo en la mañana, que les pidió Donald Trump que desbloquearan los fondos, que terminaran con el cierre del gobierno, y entonces ya se negociaría lo que quieren. Y lo que le dijo Bernie Sanders es, mira, tuvimos meses para negociar y ahora no va a ser que primero te doy los fondos y luego negociamos, que ya sabemos cómo es Donald Trump, que no paga. Así que la respuesta hasta ahora de los demócratas al menos, es no. Dice, ¿crees que los incel realmente son una amenaza para las mujeres y para la sociedad, o algunos medios exageran? Mira, primero que nada, los incel son una franja absolutamente minúscula de la sociedad, y es una franja minúscula sobre todo en los Estados Unidos, porque
que son célibes involuntarios. Son personas que tienen problemas sociales, pero vamos, que los míos son de risa loca, ¿no? Yo me relaciono con mi sociedad y ligo, y bueno, ya no ligo, pero ligué y todo. Pero son gente que no sabe relacionarse con la gente del sexo opuesto, del sexo complementario, del sexo agradable. Y por lo mismo no los veo yo siendo una amenaza para las mujeres, porque se horrorizan ante una de esas, sobre todo las de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una exageración porque un grupo muy pequeño de los célibes involuntarios, que todos lo fuimos en un momento de nuestra vida, por favor, no conozco a nadie en el mundo que haya perdido la virginidad el día que tuvo ganas por primera vez. Aquello es un proceso, quiera uno o no, y pasa uno malos ratos y aprende a nadar. No, y eso no, le dicen a uno no tantas veces que se acostumbra y todo. Pero de esa gente hay un pequeño grupo que se lo ha tomado como una especie de militancia, que es una militancia absolutamente idiota, ¿no? Porque el día que ligan, ya salen del club, ya no pertenecen al club, ¿no? Ya no son célibes involuntarios. Yo creo que es un fenómeno social que no tiene mayor trascendencia para las mujeres en concreto, ¿no? Que hay mujeres que también son célibes involuntarias. En los parámetros de la belleza femenina, pues hay mujeres que tienen muy poco atractivo sexual, que tienen un problema grave para tener una vida sexual sana. Y luego ellas se nos olvidan porque nos acordamos mucho de los chavales estos de pelo verde de 38 años que viven en el sótano de su mamá y que no saben hablarle a una persona normalmente, ¿no? No lo sé. No lo sé, Bernardo. ¿Por qué las enfermedades de transmisión sexual están aumentando proporcionalmente en la población mundial? No deberían estar disminuyendo. Sí deberían estar disminuyendo si se usara protección, primero que nada. Los jóvenes están tendiendo a dejar de usar el condón, porque como la chica toma anticonceptivos, pues ya no hay problema. Y si no, con el condón no siento nada. Sin él vas a sentir la muerte cerca. No lo olvidemos. Por eso solo las parejas estables y fieles, pues es razonable que practiquen el sexo sin protección. Bien. Por un lado, ha disminuido el uso del condón. Por otro lado, han disminuido la confianza en la medicina y por lo tanto es más difícil que sobre todo los jóvenes vayan y digan, oiga, tengo ahí abajo, tengo algo que no debería estar allí. Se lo confían entre ellos los chavales, se dicen, no, eso te lo curas tomándote 6 hamburguesas de pollo. Y creo que son los elementos, por lo que he leído, son los elementos fundamentales que están provocando un aumento en las enfermedades, en las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual. Si no tuviéramos un embate en contra de la medicina, si tuviéramos una mejor educación sexual a la que se oponen las iglesias además, y si tuviéramos una mayor concientización de la necesidad de utilizar protección en las relaciones sexuales ocasionales, no estaría pasando, ¿no? Yo he tenido cerca un caso, ¿no? Pero es que hay problema de que tenga relaciones sexuales sin protección porque estoy tomando píldora anticonceptiva. Alguien que está ahí le sacó la lista de infecciones de transmisión sexual, algunas de las cuales son aterradoras y algunas de las cuales, como el VIH, son mortales o pueden ser mortales, ¿no? Gracias por desearme que no me muera, David Dorado. No, dice que tenga buena salud y muchos años para que nos siga acompañando. Muchas gracias. ¿Tiene intención de poner el concierto de rock de Javier Milei en la sección de música? Sí, después de que ponga a Kid Rock, o sea que más o menos 50, 60 años. Orquinos Delfinoideo da buenas tardes desde Madrid. Mr. Dinamo 161, ¿crees que jamás ha renunciado a su objetivo de desaparecer Israel finalmente al aceptar el acuerdo de paz de Donald Trump, en donde ni siquiera se plantea la solución de 2 estados? No. Mira,
Ayer tuve una experiencia muy buena y se las quiero contar además porque el domingo van a poderla ustedes ver. Mira, estuve ayer con Herejes, el podcast, que son 3 tíos enormemente divertidos y que son Alejandro Durán Eraña, Bobby López Esquivelceta y Alejandro Vázquez Azpilicueta. Son los 3 Alejandro Vázquez Azpilicueta, el de abajo a la derecha. Creo que sí los dije en orden, sí. Alejandro Durán Eraña, Bobby López y estuve yo ayer. El domingo van a publicar el episodio porque estuvimos hablando acerca de los talibanes y acerca de la historia de Afganistán. Y una de las cosas que yo decía, y creo que es aplicable, a lo que está pasando en Israel, es que en Occidente queremos entender los movimientos ultrarreligiosos como si tuvieran la lógica que tenemos nosotros, es decir, una lógica política, económica, social, incluso ideológica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, jamás como representante del pueblo palestino, su primera preocupación es el bienestar del pueblo palestino. No. El bienestar del pueblo palestino se la suda a Hamás, porque Hamás tiene por objeto destruir a Israel, porque tiene que crear el califato, porque es lo que dice el Corán. Y si muere un montón de palestinos en el proceso, son shahids, son mártires, van al cielo en tren bala y en primera, con servicio de VIP. La vida de los palestinos no es de importancia para Hamás, como las mujeres afganas no son importantes para los talibanes. Su visión trascendental religiosa lo empapa absolutamente todo, como lo empapaba el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Entonces, sí creo que se lee mal si crees que jamás va a aceptar la paz. No, jamás lo que quiere es reagruparse, quitarse una presión internacional que se ha generado que por momentos no hubo. Es decir, ahora se ha creado de alguna manera en general una conciencia de que Israel está actuando de una manera absolutamente inaceptable, pero que Hamás también actúa de una manera inaceptable, aunque hay todavía quien apoya a Hamás como un movimiento de resistencia contra la opresión, que nunca lo fue. Su objetivo no es resistirse a la opresión, es destruir a Israel, matar judíos, punto. Y así lo establece, porque luego lo borraron, pero así lo establecía su carta fundacional en el primer párrafo, que se encuentra y se puede leer en cualquier lado. Entonces, creo que pensar que jamás se desactiva porque entrega el gobierno de Gaza, que hoy tiene espuriamente desde hace muchísimos años, pero una vez que con promesas falsas, claro, ganó las elecciones en Gaza, no volvió a convocar elecciones. Y el hecho de que entregue el gobierno y el hecho de que entregue a los rehenes es para reagruparse. No olvidemos que los dirigentes de Hamás no están en Gaza, no están escondidos en un túnel en Gaza, no están arriesgándose a que les pase nada. Están en Arabia Saudí, están en Qatar, están en Irán, viviendo a cuerpo de rey y dando órdenes desde ahí. Y así van a seguirlo haciendo. Yo creo que quien eche las campanas al vuelo por esto está adelantándose un poco a los acontecimientos. Espero estar equivocado, por supuesto. Madre Teresa de Calcuta, búscate otro personaje más buena onda, no sé, Ted Bundy, no, tampoco, estás más o menos al nivel. No sé, cualquier otra persona, ponte Jimi Hendrix. Es que Teresa de Calcuta es uno de los seres más despreciables que yo recuerdo en la historia. Para usted, ¿qué autor vivo merece el Nobel de Literatura Stephen King? ¿Stephen King? O J.K. Rowling. Gente que ha hecho muchísimo por la literatura, gente que ha hecho muchísimo por los libros, gente que ha hecho cosas tremendamente originales, tremendamente profundas, tremendamente serias, pero que no se les tiene en cuenta porque están trabajando en la literatura popular. Yo estoy hasta el gorro de que me hablen de literatura popular y que lo único respetable sean los ladrillos infumables de algunos tipos de quienes nadie se acuerda hoy y que ya fueron premios Nobel.
Entonces, yo, sin duda alguna, le daría el Premio Nobel de Literatura a Stephen King. Y mientras no se lo den, estoy en la misma posición en la que estaba yo con Borges. Hace muchos, muchos años, cuando yo escribía en el periódico Excelsior, todos los años se anunciaba el Nobel y todos los años decía yo, tampoco se lo van a dar a Borges, pero mientras no se lo den a Borges no tiene ninguna respetabilidad el premio. El escritor en español más influyente de todo el siglo XX, que esto lo decía yo en los años 80, y ahora 40 años después, sigue siendo el escritor español del siglo XX más influyente en el mundo, Jorge Luis Borges. Como decía él, es que ya es una tradición, ya es una tradición de la Academia Sueca no darme el Nobel. Pues sí, efectivamente, pero en la medida en que no se lo daban a Borges, yo creo que no tenía ninguna respetabilidad, ni tiene ninguna respetabilidad el Nobel de Literatura. Si se lo dan a Stephen King, cambiaré de opinión. Antonella Ventura, mira qué milagro, hace tiempo que no se te veía por acá, o no daba señales de vida. Bienvenida. ¿Resulta correcto que en España la tauromaquia se le considera patrimonio cultural? Pues en estos días el Partido Socialista se abstuvo en el Congreso para impedir que esto decayera. No se abstuvo para impedir que esto decayera, se abstuvo porque hay una ley de promoción de la tauromaquia que primero tendrías que derogar. No se trata de que decaiga una propuesta. Tendría que ser José Bendek. Bueno, perdón, lo siento, es que José siempre abre la ventana y tira una granada y no sabe muy bien por qué. En España hay una ley de promoción de la tauromaquia como actividad histórica y cultural. Mientras esa ley no se derogue, todas las acciones que se emprendan con la tauromaquia, contra la tauromaquia son ilegales, que pueden no gustarnos. Pero así es, y acaba de pasar en esta ciudad, y nosotros como Partido Socialista decidimos dejar de usar la Plaza de Toros, que es de titularidad municipal, para las corridas de toros. Llegaron y dijeron, con la ley en la mano usted tiene la obligación de fomentar la tauromaquia. No importa que usted esté en contra, con la ley en la mano es como si a usted no le gusta andar a 50 kilómetros por hora, pero la ley dice que tiene que andar a 50. Tiene que andar a 50. Y de hecho se ha reanudado las fiestas de Begoña aquí en la Plaza de Toros de Gijón. Entonces, no es eso. El Partido Socialista lo que pasa es que no puede apoyar nada que sea en contra de la ley, aunque sea una ley que no le gusta. Que por otro lado, no a todos los socialistas les parecen mal los toros. La fiesta taurina, te lo debo decir. Porque aquí parece que todos somos, los buenos piensan una cosa y los malos piensan otra. No, no es así. Es mucho más complicado. El Papa, el León XIV bendijo un cubo de hielo, sí. Hoy tengo, dice Antonella, y es interesante la pregunta, hoy tengo una pregunta sobre el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es factible y deseable un cambio para que los gobiernos impresentables de los 5 miembros permanentes puedan vetar lo que no les gusta? Pues no lo sé. Mira, el problema es un problema de origen. La ONU se crea a la sombra de la Segunda Guerra Mundial y a la sombra del fracaso de la Liga de las Naciones. Y quienes fundan la ONU son los aliados y China, que son los miembros permanentes, creo que son esos, nada más, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU. Los miembros permanentes son Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y China, por su enorme poder y por su enorme trascendencia y también por su sufrimiento con la invasión japonesa. Entonces, estos miembros tienen el poder de veto. ¿Por qué lo tienen? Porque se lo dieron en el momento de fundarlo. Como Pablo Iglesias a la hora de fundar su partido. Pues en este partido aquí somos todos democráticos, pero yo soy el que vota todo lo que importa. Entonces se dieron ese poder para no caer en una democratización tal que llevara al desastre que fue la Liga de las Naciones. Tendría que haber una enorme voluntad por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que en este momento está enormemente desunida, para quitarle el derecho de veto a los cinco fundadores de la ONU, ¿no? Es un asunto complejo y es un asunto que siempre, cuando todos están de acuerdo en algo que sea favorable a la democracia, a la paz, etcétera, etcétera, pues no te parece tan mal, ¿no? O cuando Rusia está peleando contra todos, y cuando Rusia veta determinaciones del Consejo de Seguridad que pueden afectar sus intereses, por ejemplo, en la guerra contra Ucrania, pues sí, es tremendamente indignante. ¿Por qué los liberales españoles son los únicos que no reconocen el éxito económico de España, a diferencia de los semanarios liberales británicos o franceses? Bueno, primero que nada, porque los liberales españoles no existen. Ten mucho cuidado. Sí, yo sé que el Partido Popular dice que son liberales, pero son liberales como Milei, son liberales como Le Pen, son, en realidad, viejos franquistas con traje nuevo, son de una derecha recalcitrante y antidemocrática. Y esto lo ha dicho el Partido Popular Europeo, porque ellos pertenecen al Partido Popular Europeo y el Partido Popular Europeo no entiende la radicalización hacia la derecha del Partido Popular Español, que debería ser un partido demócrata cristiano y es un partido esencialmente franquista, más cercano hoy en día a Trump que a Macron. Macron es el clásico liberal europeo. Entonces, la razón es básicamente esa. Cuando tú entiendes el liberalismo como una posición ideológica, sobre todo desde el punto de vista económico, más que en el área social, te das cuenta de que lo que ha estado haciendo el gobierno español lo ha estado haciendo bien. Y los resultados económicos los ves ahí y te los dice The Economist, y te lo dice el Financial Times. Son periódicos que yo leo y revistas que yo leo y que te dicen pues, que lo que está haciendo España es magnífico y está haciéndolo bien y se fomenta la inversión y no se aumentan los impuestos con razón, con cuidado para no generar dificultades y se ha generado empleo y se han aumentado los salarios. Los liberales españoles no quieren que se aumenten los salarios porque tienen esa visión extremista, anarcocapa de Milei y de otros. Dicen, si aumentas el sueldo mínimo, las empresas se van a ir. Pues no, mira, se aumentó muchísimo el sueldo mínimo y las empresas no se fueron. ¿Por qué? Porque en realidad el aumento salarial es un asunto ideológico para ellos. Desde el punto de vista económico, no afecta a los resultados finales de las empresas, porque su gasto en salarios, en la mayoría de los casos, no es una parte una parte significativa de su estructura financiera. No le puedes doblar el sueldo a todos, no pasa nada. Uy, no, doblarles el sueldo. No, bueno, vamos a aumentarles un 10%. Uy, un 10%, vamos a quebrar. Nos vamos a tener que llevar la empresa a Camboya. Llévesela. ¿Cuántas empresas se fueron con los aumentos de salarios en España? Ni una, pero vamos, ni un taller de tornillería, ni un taller de bicicletas. Entonces, los liberales económicos de verdad, que no se han aliado al conservadurismo político y social, entienden que España está haciendo bien las cosas y además aceptan, quizás a regañadientes, que los beneficios económicos de la acción española se están reflejando en mejores beneficios para la sociedad. En una lucha por mejorar la salud, en una lucha por mejorar la educación, que a veces es muy difícil. Pero el PP, el Partido Popular, está en la posición de negar todo lo bueno que pueda hacer el Partido Socialista, acusándolo de ser marxista, leninista, ultracomunista, nivel sendero luminoso, mezclado con ETA. Y eso lo dicen todos los días. Ya la gente hasta los suyos están cansando de esto, fíjate. Pero es una situación aterradora. Es una situación aterradora porque han entrado en la dinámica de la mentira cotidiana trumpista, ¿no? Entonces ayer salía, ya aparecieron los sobres con los que el PSOE le pagaba por abajo de la mesa a Ábalos sus dineros. Cuando los responsables de la investigación financiera vieron los papeles y dijeron, esto no es cierto. Sí, se le dieron aquí este dinero al señor Ábalos, pero ese dinero salió porque está pagándole los gastos que tuvo en un viaje. Se le anticiparon los gastos como se hace en empresas, en instituciones y en gobiernos.
Y cada céntimo está justificado. Y no hay gastos excesivos. Y no es cierto que sea un financiamiento. No es cierto que se le estuvieran dando ese dinero del gobierno, del partido al señor Ábalos, ni del gobierno al señor Ábalos. Pero ya había salido en las portadas de toda la fachosfera el que, los sobres de Ábalos. Les afecta lo de los sobres porque el PP fue nombrado, fue sentenciado como una organización criminal precisamente a partir de los sobres que repartía el señor Luis, no creo que se llama, que está ahora en la cárcel, por cierto, que entre otros le daba sobres a un señor que trabajaba de presidente de gobierno y que era Mariano Rajoy. Y cuando los papeles decían que se le entregó un sobre con tanto dinero a M. Rajoy, todo el mundo dijo, ay, ¿quién será M. Rajoy? Pues no sé si todo el mundo sabía que era Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, es muy crítico porque yo creo que en España hace falta una derecha razonable, una derecha con la que se pueda trabajar, una derecha a la que le interese el país más que su ideología y más que el poder. Cuando aquí el Partido Socialista hace oposición a nivel del municipio o cuando lo ha hecho a nivel nacional, lo hace buscando lo mejor para España, no solamente sacar del poder al Partido Popular. En fin. Para usted, ¿cuáles serían su top 5 de canciones de Rush? Ya vamos a empezar a hacer algo que tengo que hacer, ya llevamos una hora de... Sí, mi top 5 de canciones de Rush. Roll the Bones, Tom Sawyer, La Vía Strangiato, Xanadu. ¿Cuál sería el otro? No sé, fíjate. Ahora sí me quedé en blanco. Canciones de Rush. Pues no, te la dejo en 4. No soy muy optimista con el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Creo que las habrá muchas letras chiquitas en ese acuerdo. No, ni ese no es el problema. ¿Qué le parece Marco Antonio Solís como cantante? Pues yo lo escuché cuando en los años 70, 80, 90, siempre me pareció un gran cantante. ¿Qué opinión tienes de Joaquín Sabina? Tengo dos opiniones. Mira, Joaquín Sabina me hice consciente de su existencia en 1986, cuando yo hacía el programa de rock en español Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro. Y entonces presenté dos discos que son capitales para el rock, para la música, para lo que tú quieras. Hotel Dulce Hotel y El Hombre del Traje Gris. Son dos discazos, no tienen desperdicio. Los Perros del Amanecer es una de las mejores canciones que hay en español, por favor. Luego tienes un Sabina que empieza a repetirse y encuentra un mecanismo muy facilón, que es el mecanismo de Así estoy yo sin ti. Soy como una pluma sin tinta, soy como un pájaro sin plumas, soy como un gallinero sin pájaros, soy como una granja sin gallinero. Contradicciones, paradojas, y pues se hace canciones y canciones así. En la letra, ya me empieza a aburrir, ¿no? Lo conocí aquí, venía a Gijón a leer sus poemas, no a cantar. Luego la gente se enojaba porque no cantaba, pero no venía a cantar, ¿no? Luego cantábamos en petit comité, pero en el público no. Y vi que era un hombre que había terminado su ciclo como compositor. Y ahora como cantante está completamente acabado, ¿no? Siento que hay que quedarse con El Hombre del Traje Gris, Hotel Dulce Hotel, quizás viceversa. Y esos discos originales, donde realmente él y Pancho Varona, que es el que escribe la música, no lo olvidemos, brillan extraordinariamente bien. Nunca me pareció un gran cantante. Nunca me pareció un gran cantante. Bueno, ¿qué me dicen? La relación entre la Iglesia de la Luz del Mundo y los políticos de la 4T. Vamos a hablar algún día de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿eh? Pero
¿Qué tan cierto es que AMLO le puso Morena a su partido político con relación a la Virgen Morena? Obvio, obvio. Evidentemente lo enmascaró con lo del Movimiento de Renovación Nacional o Regeneración Nacional. Ni él sabe, ni yo sé cómo se dice, cuál de los dos es. Pero evidentemente sí, se dijo desde el principio. Bueno, vamos a hablar, estamos hablando de música, vamos a hablar. Vuelve Rush. Hice un pequeño video avisando porque me pasó así. Fui a Bilbao a participar en unas conversaciones muy interesantes, por cierto. Y en el autobús de regreso venía yo viendo YouTube, yo sigo el canal de Rush y veo una cosa de Lifeson y Geddy Lee hablando. Me puse a verla. Cuando de pronto anuncian, volvemos. Y veo y no hacía una hora que habían publicado ese video. Entonces me llegó como primicia, llegué a mi casa e hice rápidamente un video sobre esto, hablando de la baterista que han elegido para acompañarlos en el tour de los 50 años de Rush, que es Annika Niles. Dije Annika Niles porque pensé que era en inglés, pero no, es alemana, es Annika Niles. Bueno, este es el de abajo, es el que una captura del vídeo que estaba yo viendo, y la que está arriba es Annika Niles. Bueno, como todo mundo se cree dueño de las bandas de rock, se me matan. No, ¿cómo es posible que reúnan a la banda sin Neil Peart? Pues mira, no sé. Deep Purple sigue haciendo cosas extraordinarias, y de la banda original quedan Ian Pace, el maestro de la batería, un genio absoluto, Ian Gillan, una de las mejores voces de la historia del rock, y el bajista que nunca me acuerdo cómo se llama. Todos los demás han ido y venido, y en medio tuvieron a dos genios, verdaderos genios de la música, como John Lord y Ritchie Blackmore, el guitarrista, ¿ok? Yo estoy encantado de que Deep Purple siga. Me hubiera parecido muy mal que AC/DC hubiera dejado de tocar porque murió Malcolm Young, ¿no? Era un verdadero loco del rock, sobre todo. Él teorizaba sobre el rock, su hermano no, solo toca la guitarra. El pequeño Angus Young. Muchísimas bandas han tenido grandes integrantes que se han ido. Fundadores de The Eagles, había dos, sobre todo, que ya no están. Scorpions ha tenido como 25 miembros que han entrado y salido a lo largo del tiempo, empezando por el hermano del vocalista y principal compositor, Schenkel me parece que se llama, no me acuerdo la verdad, son alemanes, pero los dos hermanos fundaron la banda. Hay bandas que han tenido un montón de integrantes y siguen siendo la banda, ¿no? Rush son sus canciones. Sí, Alex Lifeson es probablemente uno de los guitarristas más infravalorados del mundo, cuando el tipo es un absoluto genio de la guitarra. Geddy Lee está entre los mejores bajistas del mundo, y Neil Peart es el segundo, primero o tercer baterista más importante del mundo, lo dice todo el mundo. Pero precisamente por la enorme importancia de Neil Peart en la batería, se nos olvida que él escribió las letras, y que las letras son las que hacen la esencia de las canciones de Rush. Tom Sawyer, Roll the Bones, pongo por dos casos, son letras potentísimas escritas por Neil Peart. No Neil Peart. Lo averigüé hasta el delirio hace muchos años, y él se llamaba a sí mismo Neil Peart. Bueno. Cuando pasa esto, como digo, todo el mundo se siente dueño y se empezaron a arrancar los pelos de los sobacos, porque cómo era posible que Rush se atreviera a reunirse sin Neil Peart. Cuando pasa esto, uno va con la gente que cree que sabe, ¿no? Por ejemplo, de música contemporánea, pues Rick Beato sabe. Y de batería, pues el estepario siberiano, Jorge Garrido, sabe. Entonces yo me fui con ellos.
Aquí tenemos al estepario siberiano encantado con que Annika Niles vaya a ser la baterista de Rush. Y mostró este pequeño video donde está Annika firmándole la camiseta a Jorge Garrido, al estepario siberiano. Una verdadera fuerza natural en la batería, absolutamente impresionante. Abajo está Rick Beato recordando la vez que reaccionó a un solo de batería o a un cover de batería de Annika Niles, que estaba absolutamente fascinado con la perfección del trabajo de ella. De las cosas que los bateristas llaman el groove, que es la continuidad, los chops, que son la capacidad de variar y de demostrar que puedes hacer tripletes y quintupletes y un montón de cosas. Y tanto Garrido como Rick Beato están encantados con la idea de que Annika Niles sea la nueva baterista de Rush. Si ellos saben esto, ¿yo qué me meto? Yo digo que está bien, ¿no? Si ellos saben, yo soy un aficionado a la música. Pero estoy escuchando además de manera muy interesante, y por cerrar esto, unas entrevistas con Annika, o Annika, no sé cómo lo pronuncia, pero decía que cuando Jeff Beck la llamó para ser su baterista, nunca le dijo qué tenía que hacer. Y ella por su cuenta oyó, pues obviamente, lo que habían hecho los dos anteriores bateristas de Jeff Beck. Dijo ella, obviamente hay partes que tienes que tocar más o menos lo mismo, pero no iba yo a imitarlos, iba yo a hacer mi propia interpretación de lo que ellos habían escrito para la batería de Jeff Beck. No esperemos que haga lo que hacía Neil Peart, porque ese es un tipo de talento que es muy sencillo, es incluso sencillo. Si Neil Peart era técnicamente monstruoso, pero si tú eres un chavalín que se pone a darle, puedes reproducir lo que hacía Neil Peart. Como si eres un violinista puedes tocar los caprichos de Paganini, o si eres guitarrista puedes tocar los solos de guitarra más shredders del metal más brutal, porque esa es una habilidad técnica, un talento de interpretación. El punto es que escribas tu propia música. Una de las cosas que tenía Neil Peart era precisamente que las partes de batería que escribieran enormemente musicales, eso lo dicen todos. No solo llevaba el ritmo, sino que era un instrumento más realmente en la musicalidad de Rush. Y lo que yo he oído decir es que Annika Niles puede hacer exactamente lo mismo, pero no va a tocar las partes de batería que tocaba Neil Peart. Se va a basar en ellas para escribir su propia parte de batería. Y eso es lo que me parece a mí mucho más emocionante, porque no es repetir lo que ya había hecho un genio, sino aplicar el propio talento para trabajar sobre lo que se hizo antes, ¿no? Eso es el talento que falta. Por cada shredder que ves en YouTube, en Instagram, en TikTok, que puede tocar 700,000 notas por segundo, imitando, copiando o interpretando a un gran guitarrista shredder, no te encuentras gente que te escriba solos de guitarra memorables, que te escriba Smoke on the Water, la entrada de Smoke on the Water que escribe, porque estábamos hablando de él, Richie Blackmore, o que te escriba la entrada porque estábamos hablando de Angus Young, de Thunderstruck, que te escriba lo que hacía Van Halen. Y ese es el otro talento, es el talento creativo, que es distinto al talento interpretativo. Y a mí me parece que va a ser muy interesante ver el talento creativo de Annika Niles aquí. Yo no opino, por supuesto la gente seguirá sacándose los pelos de los sobacos, porque cómo se atrevieron a eso. Bueno, escuchas progresivo, conoces a King Crimson, conozco a King Crimson, tiene un buen disco. Escucho progresivo, sí, escucho a Jethro Tull, escuché mucho a Moody Blues, uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Escuché mucho a Emerson Lake and Palmer. Y ese es lo que más me gustaba, fíjate.
Pero sí escuché mucho rock progresivo, por supuesto. No del más pretencioso, pero del rock progresivo, por eso, el nivel Moody Blues, por ejemplo, sí. Y me encanta. ¿Crees que Donald Trump tendrá éxito en hacerle creer a la gente que fue el responsable del cese al fuego en Medio Oriente? A sus seguidores, sí. A mí no. eh, gracias al profesor Carlos Morales. Gracias a todos los que están saludando. Laro Salvador me pregunta, ¿por qué traje la camiseta de Ross? Pues precisamente por lo que ya acabas de oír. Mira, Working Man sería otra de mis canciones favoritas de ellos. Roll the Bones. Yo creo que Roll the Bones, que no suelen tocar además, en los conciertos que yo recuerde, pero para mí fue el descubrimiento de Rush. Yo había oído a Rush, pero debe haber sido en 1986. Fíjate, ya es tarde. Cuando sacan el disco de Roll the Bones, oigo Roll the Bones y digo, ¿qué es esto? Y ahí empecé a ser fan de Rush. ¿Qué opina de lo que dicen algunos pro Netanyahu? Que supuestamente la cifra de más de 50,000 muertos en Gaza son cifras amañadas dadas por Hamas. Sí, porque las da el Ministerio de Salud de Hamas. Por ende, esa cifra no es confiable, ¿vale? No es confiable. ¿Y? O sea, si en vez de 50,000 son solo 10,000, entonces ya está bien lo que hizo Netanyahu. No se dan cuenta que es exactamente la misma estupidez de los nazis. Ni de coña fueron 6 millones de judíos los que mataron. Tenía un nazi que decía esto constantemente en un grupo en un foro que tuvimos de internet. No, fueron 6 millones. Y le preguntaba, ¿y si solo fueron 2 millones? Entonces Hitler era un buen muchacho. La guerra de los números es asquerosa. No paso por ella. Gracias a Ariel Fernández. Padrísimo que colabores con los herejes. Ustedes me caen bien, además, de veras, me lo paso muy bien. ¿Qué opinas de la psicología evolucionista? ¿Es una pseudociencia? No creo. Depende a qué le llame psicología evolucionista. Por ejemplo, la etología estudia el comportamiento innato. El comportamiento innato es producto de la evolución, igual que la parte física de los animales. ¿Sí? La razón por la que un pollito que nace pica el suelo, pero un pollito de gallina que nace pica el suelo, pero otros pollitos abren la boca, es un comportamiento absolutamente innato. No tienen tiempo de aprenderlo, no pueden aprender a cómo pedir comida, cómo hacerse de comida. Son comportamientos innatos, lo que antes se llamaban instintos, ¿sí? El estudio de los comportamientos innatos y su evolución, por ejemplo, en la primatología, pues es psicología evolutiva, según yo. Según yo, la etología es psicología evolutiva. La psicología que estudia el cambio de actitud de los animales al domesticarse, como en el caso de los perros o en el caso de los zorros de Belyaev, por ejemplo, que al empezar a domesticar a los zorros, los cambios de conducta que van teniendo son cambios evolutivos o genéticamente determinados, ¿no? Entonces no sé a qué te refieres. Gracias a Alexander Cole, que me dice cosas bonitas. ¿Qué opinión tienes sobre lo que quería hacer Salvador Allende en Chile? ¿Fue necesario un golpe de Estado? Golpe de Estado no era necesario. El gobierno de Chile, de Allende, era legítimo. Se nos olvida eso. El gobierno de Allende era legítimo y estaba bajo asedio por las huelgas patronales, fundamentalmente la de los camioneros. Es que yo ya vivía cuando estaba pasando eso y lo viví en directo. Se hizo todo lo posible por destruir a Allende. Que Allende quería acabar de establecer una sociedad comunista, pues sí, igual le funcionaba, yo no lo sé, porque había llegado al poder legítimamente por el voto. Así que lo de el necesario golpe de Estado y el necesario asesinar a miles de personas y torturarlas brutalmente, no me jodas, ¿no? En serio. Bueno, si King escribe siempre el mismo libro con el mismo... No es cierto, tú no has leído a King, ¿verdad? Si me encuentras una sola similitud entre Pet Sematary, por poner un ejemplo,
y Misery, por decir una, y por no decir la más brutal, que es, porque no me acuerdo en este momento del nombre de la novela, que a mí me parece la mejor de Stephen King. Si me encuentras una similitud, me la cuentas, ¿vale? Si alguien tiene capacidad de escribir libros totalmente distintos, y lo demuestra cuando hace los libros de Richard Bachman, es Stephen King. La larga marcha no tiene absolutamente nada que ver con Cujo o con Christine. No, ahí creo que te falta leer, ¿eh? No sé en qué momento te hablas de que Anguita estaba dispuesto a pactar con el PSOE. Anguita siempre odió al PSOE. Y no sé en qué momento el PSOE pactó con Convergencia y Unión. Porque quien pactó con Convergencia y Unión, que yo recuerdo, era Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. No, bueno, eso es otro tema. No voy a. Hay temas que me tengo que saltar, lo siento, ¿eh? Los elitistas dicen que Rowling y Stephen King son escritores de una prosa pedestre. Son ignorantes. ¿Qué quieres que hagamos? Gente que cree que las florituras del lenguaje son eficaces. Todos los que ganaron el premio Nobel desde Tolkien están olvidados. No se leen tanto como Tolkien. La literatura no es asunto de exquisiteces, la literatura tiene que contar la experiencia humana. Si no, es una especie de pleitesía innecesaria a la verbalización. Tiene que contar la experiencia humana que cuenta Tolkien, la experiencia humana que cuenta la ciencia ficción, la experiencia humana que cuenta Stephen King, la experiencia humana tan compleja en los distintos rejuegos de personajes, tanto infantiles como adultos, en la obra de J.K. Rowling, es enriquecedora para quien la lee. Ay, pero es que no escribía con esdrújulas y polisílabos. Váyanse a la mierda. Borges tampoco escribía con esdrújulas y polisílabos. Pero es capaz de hacer aquel ajedrez de Dios mueve al jugador y las piezas que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Es muy sencillo, es muy simple, escríbelo. La gente que solo tiene como recurso literario el diccionario, no está haciendo literatura, de verdad. La literatura es la que te emociona. O por lo menos eso creo yo, y esa fue la literatura que yo hice intentando emocionar a mi gente. ¿Qué te voy a decir? ¿Existe en realidad la lucha de clases o es solo un invento de los marxistas? Yo creo que existe un enfrentamiento entre clases, lógicamente, por los recursos que generan las empresas, pero que no existen los términos marxistas. Porque los términos marxistas existe como único motor de la historia, y hace muchos años que ya, después de que Bertrand Russell estuvo con Lenin, Bertrand Russell le explicó a Lenin, sin suerte, por qué se equivocaba. ¿Sí? Bueno, quiero contarles esta historia porque a raíz de que hablamos del caprichito absurdo de Juancho López Durál de creer que un portaaviones nuclear tiene bombas nucleares, lo que tiene son 2 reactores nucleares para moverse, me acordé de que las preocupaciones de los ecologistas generalmente son imbéciles, y les voy a explicar por qué. La preocupación de los ecologistas son las centrales nucleares, y siempre te sacan Chernóbil y ya no me acuerdo, el japonés, bueno, me acordaré. Se me olvidan los nombres. Que fueron desastres en los que en el desastre de Chernóbil tenías un mal diseño, un mal manejo, un error humano gravísimo, y sin embargo no pasó a mayores. No pasó a mayores. No ha muerto más de 150 personas. Que son 150 tragedias.
pero que no son los 100,000 de los que luego habla sin ninguna base Greenpeace. El otro caso es el de Fukushima. En Fukushima yo llegué a tener ecologistas diciendo que había varillas de uranio en contacto con el aire, que las pastillas de uranio estaban en contacto con el aire. Y él era de Ecologistas en Acción, y yo estaba en radio como periodista, él es físico nuclear. Y yo le decía, no es cierto. Las pastillas de uranio vienen, de óxido de uranio además, vienen dentro de unas vainas, y esas vainas vienen unidas en grupos, y eso no está en contacto con el aire y no puede emitir radiactividad. No sé si ya viene una nube radiactiva hacia Estados Unidos, salida de Japón. Una fantasía absolutamente ridícula. Y por supuesto lo que no quieren es que se pongan centrales nucleares. En Fukushima no ha muerto nadie. Bueno, murió un trabajador, pero no por las armas nucleares, no por la radiación ni por la cuestión nuclear, sino por el simple hecho de que cayó de un andamio en los primeros días del desastre. Cuando hay otros casos, por ejemplo, cuando la presa de Banqiao reventó, mató a cientos de miles de personas. El colapso de la presa de Banqiao, que fue una sucesión de presas que se usaban, entre otras cosas, para generación eléctrica, afectó a una población de 10,5 millones, inundó 30 ciudades en 12,000 kilómetros cuadrados y mató alrededor de 240 a 250 mil personas. Y a nadie se le ocurrió prohibir las presas. Y el sistema de presas de Banqiao se volvió a erigir y ahí están. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo una serie de tormentas que sobrepasaron la carga calculada de las presas y las reventaron. Y le costó la vida a 250,000 de personas. Pero nadie habla en contra de las hidroeléctricas, ¿no? Como mortales. Si un reactor nuclear matara a 240,000 personas, a estos tíos los tenías metidos en tu casa. Vamos a hablar de desastres nucleares reales. Miren. Y el primero que voy a mencionar es este. Este es rápidamente. Es el accidente radiológico de Goiânia, en Brasil. Bien. Este mató a 4 personas e hirió a 249 por envenenamiento por radiación. La revista Time lo consideró uno de los más graves accidentes nucleares de la historia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? En 1987, una fuente radiactiva en desuso fue sustraída del lugar donde la guardaban. Pero no era un reactor nuclear, ni era un centro de armas nucleares, pero un hospital. Un hospital que había quedado abandonado, y en el abandono de ese hospital, en Goiânia, Brasil, junto con el resto del hospital quedó abandonada una fuente de radiación, un pequeño dedal radiactivo con 93 gramos de cloruro de cesio insertado en un cilindro de plomo y acero con una ventana de iridio. La fuente giraba dentro como en una rueda, y cuando quedaba orientada hacia la abertura irradiaba a través de la ventana, y esto se utiliza para radioterapia anticáncer, que es muy útil para matar células cancerosas, y muchas personas en este momento, probablemente millones, viven gracias a la radioterapia. ¿Sí? La fuente contenía 70 terabequerelios en 1971. Era una cápsula estándar a nivel internacional. El problema fue que esto que era de una clínica privada, porque el Estado tiene más cuidado sobre esto generalmente, es raro decirlo, pero esa clínica privada pues dejó allí abandonada el hospital. Los chatarreros entraron al edificio y en el 13 de septiembre de 87 2 hombres encontraron el aparato de radioterapia, lo llevaron en carretilla a casa de uno de ellos, lo desmantelaron, extrajeron la cápsula de cesio de su carcasa de protección. La radiación gamma emitida por la cápsula de cesio ya los dañó, provocándoles náuseas tras un par de días, pero pensó que era algo que habían comido. Tuvieron quemaduras por radiación en el cuerpo, es que es absolutamente brutal. Y uno finalmente perdió un brazo. Intentaron abrir la cápsula, pero no lo consiguieron. Rompieron la ventana de iridio,
observaron que el cloruro de cesio emitía una luz azul que no es la luz de la radiación, se llama radiación de Cherenkov, que está asociada a la humedad cercana a la fuente. Es el azul que ven ustedes en los reactores, pero que no es la radiación. Y por supuesto, la radiación verde de los Simpson tampoco existe en los reactores nucleares. Finalmente, vendieron la fuente a una chatarrería y en esa chatarrería se contaminaron más personas. Finalmente, solo 2 semanas después del robo de la fuente, se detectó la fuente radiactiva, se anuló, pero 4 personas murieron. Y la descontaminación de los jardines y zonas afectadas fue terrible. Una cápsula de cesio de este tamaño, nada mayor. Bueno, eso ocurrió en esta zona que era el hospital abandonado. Desafortunadamente no encuentro, o no sé dónde puse, pero ahora lo busco, el otro caso. El otro caso se dio en México y se dio en un lugar que se llamaba el Yonke Fénix. Yonke porque así se les llama en el norte de México por influencia del inglés a las chatarrerías o desguaces de metales. Yonke es una españolización de junkyard, patio de desechos. El junkyard es donde se ponen los automóviles usados y en general el metal que luego se recicla. Y entonces es el Yonke. Y el Yonke Fénix recibió, y estamos por las mismas épocas, en 1983, una compañía médica privada había comprado ilegalmente una unidad de radioterapia, como la de Goiânia, y la estuvo usando en Ciudad Juárez para atender a personas, a pacientes de cáncer, pero por falta de personal para operarla, fue desmantelada. Se desmanteló y se tiró a la basura como chatarra. Acabó en un depósito de chatarra, el Yonke Fénix, donde todos lo metieron a fundición y produjeron con este material radiactivo de cobalto 60, 6,000 toneladas de varilla, que se repartieron en 15 estados de la República Mexicana y en varias ciudades de los Estados Unidos. Y con esa varilla se construyeron casas en 15 estados de la República Mexicana y en ciudades de los Estados Unidos. No fue sino hasta 1984, un año después, cuando el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos detecta radiación en donde no debería haberla. Se ponen a detectar dónde están las fuentes radiactivas, y las fuentes radiactivas son las paredes de las casas de gente. Y empezó una guerra que duró, una lucha, una persecución de varios meses, donde se recuperaron 2,360 toneladas de varilla sin utilizar. Pero además se encontró varilla contaminada en 17,000 construcciones, 814 de las cuales tuvieron que ser demolidas, porque la varilla estaba matando a la gente que vivía allí. La labor de recuperación fue más complicada en algunos estados. Se encontraron en Hermosillo, Sonora, por ejemplo, en la importante ciudad de Sonora, se identificaron 434 toneladas de varilla, porque una pequeña cantidad de un elemento muy radiactivo a la hora de fundirla y revolverla con grandes cantidades de acero, luego fabricar varilla, las varillas sigue siendo enormemente radiactivo, aunque tenga una porción mínima del original. Bueno, según el informe de 1985, alrededor de 4,000 personas fueron expuestas a la radiación de cobalto 60. Se calcula que el 80% recibió
una dosis pequeña, 18% una mayor y solo 2% recibió dosis graves. 5 personas recibieron una dosis gravísima y se examinó a los vecinos de la camioneta que había trasladado el aparato. 3 personas recibieron dosis altas. Allí no murió nadie. Y finalmente, esto es el incidente radiológico de Kramatorsk que ocurrió en el Oblast de Donetsk, que a usted le sonará porque es parte de Ucrania hoy. Rusia se lo ha querido robar, pero Donetsk sigue siendo legalmente parte de Ucrania. Pero cuando era parte de la Unión Soviética, resultó que en 1980 una pequeña cápsula de cesio-137 radiactiva fue encontrada en un muro de concreto de un edificio de apartamentos. Este edificio que está usted viendo en su pantalla. La cápsula fue detectada solo después de que los residentes solicitaron que el nivel de radiación del apartamento fuera medido por un físico especializado en salud. La cápsula era parte de un medidor de nivel de radiación y se perdió en la cantera de Karansky a fines de la década de 1970. Bueno, la buscaron una semana y luego el Partido Comunista dijo que ya no había que seguirla buscando. Quedó obviamente entre la grava de la cantera y esa grava se molió como suele hacerse y se utilizó en la construcción. La cápsula de cesio terminó en el panel de concreto del departamento 85 del edificio 7 de la calle Mari Primachenko, que por entonces era soviética y tenía un nombre aún mucho más difícil, que es Svarditsev-Kantemirivtsev. Madre mía, perdónenme los rusoparlantes, acabo de cometer un asesinato. Entre los departamentos 85 y 52. A lo largo de 9 años, 2 familias vivieron en el departamento 85. Había una cama de un niño junto a la pared que contenía la cápsula. Una mujer de 18 años murió súbitamente en 1981. En 1982, su hermano de 16 años murió, seguido de su madre. Y pese a que todos los residentes murieron de leucemia, no hubo atención pública y, por supuesto, el Estado, ya saben que ahí hay que bajar las cosas. Como los doctores no pudieron identificar la causa de la enfermedad, dijeron que era genética. Le echas la culpa a la herencia y ya. Una nueva familia entró y su hijo volvió a murió también de leucemia. Su padre inició una investigación que llevó al descubrimiento de la cápsula en 1989, cuando ya llevaban 4 muertos. ¿Qué es lo que une a estos? Primero, hay 2 que son empresas médicas privadas que tienen toda la responsabilidad que tienen las médicas privadas, ninguna. La otra es un estado autoritario que no se fija mucho en lo que pasa, porque si pasa algo y pierde prestigio el estado autoritario, eso está muy mal. Entonces más vale que la gente se muera sin dar mucha lata. Estos son los verdaderos problemas que hay del enorme uso que hacemos de material radiactivo en todo el mundo, y los ecologistas siempre se centran únicamente en las centrales nucleares, que son seguras, que son benéficas, que son buenas para el medio ambiente. Y no se andan fijando en controlar a los estados a los que luego incluso andan admirando, y a las empresas privadas a las que también les aplauden en ocasiones. Increíble. Bueno, Ariel Fernández, ¿cuánto te da René Favaloro al año? Es un cheque gordo, ¿no? Porque todas las semanas me lo pides. Ahora que estás hablando de Pablo Iglesias, ¿podrías hablar sobre los llamados círculos de Podemos? ¿Por qué dices que son una estafa? ¿Por qué fueron una estafa? A ver, vamos a ver qué decía Podemos, si lo encuentro, de lo que iban a hacer los círculos. Mira, yo tengo amigos que eran muy idealistas, eran de la izquierda de esta izquierda un poco infantil y tal, y no les quito yo buena voluntad y deseos de hacer las cosas.
Los círculos, dice Podemos, o decía, no sé si lo dicen todavía, son la unidad básica de acción para la construcción política y social de Podemos como organización democrática y popular. O sea, por adjetivos no deja la cosa, ¿no? Básica, política, social, democrática y popular. En 20 palabras eso está muy bien. En ellos convergen las y los militantes de Podemos que se interesan en el desarrollo de Podemos desde el ámbito territorial, creando con su acción diaria la capilaridad necesaria para desarrollar la estrategia política y social con la que alcanzar los objetivos para la transformación social del país, sustentada bajo los principios de fraternidad, sororidad, democracia y dignidad contemplados en los derechos humanos. Son el pilar sobre el que se asienta el despliegue de Podemos y se constituyen como un actor más que participa del movimiento popular de nuestro país. Son en definitiva una herramienta pensada para la acción directa desde la cercanía a su ámbito territorial. Bien, un pequeño problema. Al principio dice que allí convergen las y los militantes de Podemos. Podemos no tiene militantes. Podemos no tiene militantes. Tiene inscritos. La mayoría de las personas que pertenecen o que son parte de Podemos o que creen que votan cuando lo hacen en su teléfono móvil, me acuerdo cuando se decía que había por ahí uno de los fundadores de Podemos que tenía como 300, 400 móviles para votar, no tiene exactamente militantes. Entonces es muy difícil que se reúnan a hacer circulitos. Bueno. Pero los círculos son los que iban a marcar. Fíjate, cuando hablan de capilaridad, etcétera, lo que quieren decir es que el análisis de la realidad de un territorio determinado, digamos mi pequeña ciudad, Gijón, pues lo iba a hacer el círculo Podemos Gijón. Y ellos iban a analizar la realidad y a proponer la acción política necesaria para cumplir los objetivos maravillosos del partido, ¿no? Nunca sirvieron. La dirigencia jamás escuchó a los círculos. Los círculos eran una forma de convencer a la gente que estaba trabajando. Pero el partido y sus decisiones ejecutivas las tomaban primero los 5 lobitos, los 5 fundadores, y luego, pues conforme los fue descabezando, se fueron yendo, pues Pablo Iglesias. Y solo Pablo Iglesias. Entonces, creo que ahora ya tiene militantes. Darse de alta como militante, sí, luego Podemos ya tuvo militantes en 2020, o sea, hace 5 años. Los primeros 5 años de su existencia no tuvo. Para ser militante era necesario ser inscrita o inscrito, pagar una cuota mínima de 3 euros. Yo pago bastante más como militante socialista, por cierto. Adscribirte a un círculo que siguen. Nadie ha oído hablar de qué hacen los círculos. Nadie ha sabido de propuestas que salgan de los círculos y se reflejen en lo que dicen los diputados de Podemos, que siempre dicen lo que Pablo dice que deben decir. No sé cuántos militantes tengan, pero ciertamente si buscamos militantes de partidos los militantes, los afiliados de los partidos españoles, estas son cifras antiguas, espera, no me interesan las cifras antiguas, 2024. Hay 286,000 personas que militan en partidos. No veo las cifras no se veo las cifras por partidos. Porque además luego, claro, hay partidos que son absolutamente minúsculos. Pero los militantes, ¿cuántos afiliados tiene cada partido político en España? Esto es de 2018, pero por lo menos nos da una idea. Ya para entonces ya existía Podemos. El Partido Popular decía que tenía 869,000 militantes, no sé dónde. Podemos tenía inscritos, según ellos 487,000. El Partido Socialista, 190,000.
A mí no se me hacen cifras. Es que es de la COPE. Estoy sacando datos de la COPE, perdón. La COPE es la Confederación Episcopal y por lo tanto no cuenta los hechos y no cuenta lo que le conviene a la Iglesia. En fin. Cuando nosotros tenemos una asamblea, yo hablo de los socialistas porque pues es donde estoy, y estamos en desacuerdo con algo y decidimos algo, lo hacemos. A veces con problemas al interior del partido. Les voy a contar una historia rápida. La anterior alcaldesa era socialista. Es una chica a la que yo además le tengo un gran aprecio. Pero para que volviera a ser candidata, se propuso en la asamblea que se hicieran unas elecciones primarias. Para poder pedir primarias cuando hay un alcalde en funciones, hay que reunir una determinada cantidad de firmas de los militantes del partido en el municipio del que se trata. Reunieron las firmas y se convocaron primarias. La entonces alcaldesa no quiso participar en las primarias. Se hicieron las primarias con otros dos candidatos. Se llevaron a cabo las primarias y esto implicó que ella dejara, por supuesto, de ser alcaldesa. Causó muchas amarguras entre gente cercana a ella y creo que en ella misma, ¿no? Cuando no veo por qué, porque se estaban siguiendo los estatutos y los procedimientos legales dentro del partido. Pero eso cambió radicalmente la elección, el candidato que se presentó y por supuesto los resultados en las votaciones. El número de concejales que hoy tiene el partido en el ayuntamiento de Gijón. Lo que se decide en las asambleas de militantes es ejecutivo. No puede decir el secretario general que hace otra cosa. Tiene que hacer lo que determinó la asamblea, si la asamblea actúa dentro de los estatutos. Y eso yo nunca lo vi en Podemos. Yo siempre veo que sale electo el candidato de Pablo, ¿no? En fin. Gracias a todos los que me saludan y me dicen cosas bonitas. A Mauricio, hace poco descubrí que Al-Qaeda significa la base en árabe. ¿Será solo coincidencia con el programa de Pablo Iglesias? Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo a ver qué te dice. Vamos a poder hacer pocas cosas hoy. Es que el tiempo se me echa encima de una manera horrible. Pero esto creo que sí vale la pena comentarlo. El mito israelí estadounidense. Es muy raro. No pueden negarlo ustedes que en los Estados Unidos los extremistas religiosos evangélicos en los Estados Unidos estén militando tan estrechamente con Israel, ¿no? Suena como extraño, sobre todo porque para muchos cristianos los judíos son el enemigo y muchos cristianos siguen creyendo el mito que provocó la persecución de los judíos durante 2000 años, que los judíos mataron a Cristo. Que aún si así fueron los judíos de aquel entonces los que mataron a Cristo, y eso pues, a mis amigos judíos no tiene por qué afectarles. Pero esto de heredarás los pecados de tus padres y de tus abuelos, algunos lo llevan a niveles absurdos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren, estoy resumiendo algo que publicó Javier Delgado, que es el director de Verificiencia en México, por cierto. Es un personaje al que le tengo muchísimo respeto, pero con el que tiene broncas también absolutamente monumentales, porque tenemos puntos de vista diferentes respecto a varias cosas. Yo siento que está muy metido con el posmodernismo, pero él hizo esto y yo le dije, mira, lo voy a usar para comentarlo. Qué bueno que te sirva, muchas gracias. Bueno, Javier. Dice, esta semana volvieron a anunciar que el rapto, o sea, el arrebato, en realidad estaba por ocurrir y por enésima vez no pasó nada, pero lo volverán a anunciar. El arrebato, el sionismo, Trump y la derecha cristiana están relacionados por una palabra que estoy seguro que nunca habían escuchado, el dispensacionalismo. Y pone algunos ejemplos de gente como Mike Pompeo que dice, Dios bendecirá a la nación que bendiga a Israel. Mike Huckabee, que es un sujeto despreciable,
Sin pedir perdón, creo que quienes bendicen a Israel serán benditos y quienes maldicen a Israel serán malditos. Creo que la mano de Dios fue la que puso a Trump de vuelta en la presidencia. Mike Pence, el ex vicepresidente, oremos por la paz de Jerusalén. Los evangélicos tienden a irse, pues, con este tema de una cercanía que es respecto de Israel, que yo he explicado en algunas ocasiones, pero sin hablar de sus bases, en la idea que tienen los evangélicos de que si Israel vuelve a hacerse la gran Israel, como está escrito en la Biblia, entonces se harán realidad las profecías, bajará el nuevo templo de Jerusalén desde los cielos y será la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos y todas esas cosas que les gustan muchísimo a los fanáticos. Pero como cuenta Javier Delgado, y le vuelvo a dar todo el crédito que merece, todo empieza con este señor, un teólogo británico llamado John Nelson Darby, que inventó el dispensacionalismo, que es un sistema teológico según el cual el plan de Dios ya está escrito y este señor sabía cuál era. Sabes que los profetas siempre son muy inteligentes. Pero para que se cumpla el plan de Dios que ya está escrito, debe ocurrir algo. Debe regresar el pueblo judío a la tierra prometida. Debe volverse a establecer el Estado de Israel. Según ellos, por eso en 1948 fue un gran paso adelante para el acercamiento, para que llegue finalmente el juicio final, el fin de los tiempos, el reino de Cristo, etcétera, etcétera. Y debe reconstruirse el templo en Jerusalén. Aquí hay problemas porque algunos judíos creen que el templo bajará del cielo el día que se reconstruya la gran Israel, y otros creen que primero hay que construir el templo en Jerusalén y entonces ya se acabe el mundo, porque antes no. Estos eventos serían condiciones necesarias para que se cumplieran las profecías de la segunda venida de Cristo y el inicio del reino del milenio, que supuestamente está profetizado en el libro del Apocalipsis o de las revelaciones de Juan, que es evidentemente un trozo, una pieza literaria escrita por un esquizofrénico, que según cuentan Juan de Patmos, el autor, acabó en la isla de Patmos caminando por las calles hablando solo. ¿Cuál es lo que se dice? Luego, igual no es cierto. Bueno, pero en fin, llegará Jesús, reinará en la tierra durante 1000 años. Al finalizar este tiempo se liberará a Satanás para probar por última vez la fe del ser humano. Ya sabes que Dios dice que si no crees en él, tú eres malo. Parece una posición un poco egocéntrica, pero bueno. Entonces se acabará el tiempo, surgirá una nueva tierra, un cielo nuevo, y todo lo conocido será destruido y, por supuesto, viviremos en el paraíso. Por lo tanto, la misión de restablecer el Estado de Israel es el sionismo cristiano y fue anterior al sionismo judío porque apareció en 1840. A partir de 1840 estas ideas se difunden en Inglaterra y empiezan a influir en la política. Por entonces, un tal Lord Shaftesbury, que fue político evangélico británico, presionó al gobierno británico para apoyar el retorno de los judíos a Palestina. Palestina no era un país, es un territorio, es una zona. No había un país, ni un reino de Palestina, ni un emirato de Palestina, ni un califato de Palestina, ni un imperio de Palestina. Palestina es una región de Judea sobre la cual tuvieron poder primero los romanos, y cuando terminó durante muchísimo tiempo el Imperio Otomano, que pierde el dominio de Palestina al terminar la Primera Guerra Mundial, y en la zona de Palestina, junto con Jordania, Líbano, todos los países que rodean, que conforman el Oriente Medio de hoy, quedaron bajo mandato británico y francés, y luego se fueron dividiendo de acuerdo a un capricho absurdo. Y de allí se toma, del mandato británico de Palestina, la tierra para ser Israel y el Estado árabe que nosotros hoy llamamos Palestina. Bueno, en 1870 Darby empieza a promover sus ideas en los Estados Unidos y tiene muchísimo éxito porque está viviéndose uno de los dos grandes momentos de revivificación del sentimiento religioso en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos lo fundan unos señores religiosos que eran perseguidos en Holanda y en Estados Unidos. No es sino hasta 1897 cuando Theodor Herzl funda el sionismo judío. Ahora, la gente cree que sionismo significa un montón de cosas. Lo único que significaba en su origen era
Era un movimiento para que los judíos volvieran a tener un territorio propio, una nación propia, para escapar a la persecución de la que habían sido objeto durante 2000 años. Que tampoco suena tan brutal que quieras tu propia tierra. Bueno. El problema de esto es que podía haber sido una locura más hasta que apareció en 1909 la Scofield Reference Bible, que es una edición de la Biblia con una serie, un sistema de referencias temáticas conectadas, anotaciones al margen, explicaciones de las aparentes discrepancias, el análisis de los grandes convenios con Dios, obviamente el convenio del arco iris, el arca de la alianza es el más famoso, la armonización de las profecías, una visión panorámica de la Biblia, mapas y cronologías. Y esta Biblia de referencia se empezó a utilizar la empezaron a utilizar millones de evangélicos en Estados Unidos y se formaron con la idea de que la restauración de Israel era el requisito para el fin de los tiempos, para el arrebato y todo eso que quieren ellos que pase, tal como lo había contado Juan. Si leen ustedes el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, está difícil creer que uno quiere eso. O sea, repito, el sionismo original judío lo único que quería era dar un hogar nacional al pueblo judío. El Estado de Israel ya con eso cumplía la existencia del sionismo. Todo lo demás y digamos visiones del sionismo que se hayan podido desarrollar después son otra cosa. 1948 se funda Israel, 1967 Jerusalén pasa a control israelí y los evangélicos ven que se están cumpliendo las notas de la Biblia Scofield. Y desde entonces la derecha cristiana se vuelve uno de los apoyos fundamentales de Israel. Por eso son los que se emocionan tanto cuando se habla del arrebato. La doctrina del arrebato es que una vez que Israel exista como nación soberana, el templo se reconstruya, aparecerá el anticristo, que firmará un falso tratado de paz, luego lo romperá para perseguir a judíos y cristianos. Una parte de Israel reconocerá a Jesús como Mesías, según la epístola a los romanos de San Pablo. Cristo derrotará al anticristo en el Armagedón, la batalla final, que es como las del Marvel, pero en grande. Y Cristo arrebatará a los suyos y se los llevará a los cielos, y los que se queden pues, ya no tienen derecho al paraíso. De hecho, ahora hubo gente que en el arrebato renunció a sus casas, se las dio a otras personas, pues ustedes se van a quedar, pero a mí me va a llevar Dios esta vez, y pues no se los llevó. Esta es la historia de las absurdas creencias que hacen que haya un evangelismo estadounidense defensor de Israel y que cree que se van a cumplir una serie de profecías, y profecías que no están dadas ni siquiera muchas directamente, sino que son interpretaciones de lo que dicen diversos pasajes bíblicos, y que crea la extrañísima unión del mito israelí estadounidense, el apoyo político que se dan y la conveniencia política de alguien como Donald Trump para defender a Israel. Dicho lo cual, gracias de nuevo a Javier Delgado, porque todos estos datos se los saqué a él, nada es original mío, algunos comentarios son originales míos, pero los datos son de Javier y se agradece. ¿Qué más me dicen? Que ya son las 9, qué barbaridad. Bueno, ha leído los libros de Arthur C. Clarke y su saga de Odisea del Espacio, si es así, ¿qué opina de su obra? Arthur C. Clarke siempre me pareció denso, incluso en 2001 Odisea del Espacio, incluso en Cita con Rama. Tiene cosas más ligeras, pero yo lo recuerdo fundamentalmente como un escritor denso, pesado. Él hacía ciencia ficción dura, de la llamada dura, y sus habilidades literarias, digamos que no eran como las de Asimov. Asimov tenía grandes habilidades literarias, se lee con una enorme soltura, ¿no? Pero, ¿qué piensas del Bitcoin y las criptomonedas? Me pregunta Oscar Arenas. ¿Crees que se deberían alentar y permitir en las transacciones comerciales o crees que son una historia de horror del libre mercado? Yo ya conté mucho sobre las criptomonedas en un vídeo al respecto.
Son un horror es una historia de horror del libre mercado y fundamentalmente porque el Estado pierde el control sobre las transacciones. Tú sabes que hoy hay mecanismos puestos para que los bancos no puedan lavar dinero, ¿no? Pero en el mundo de los bitcoins, de las criptomonedas, Bitcoin es una de las criptomonedas, en el mundo de las criptomonedas eso no existe. Es como la Internet oscura, ¿no? No hay control y por lo tanto se facilita una serie de operaciones que no son convenientes para la sociedad. El lavado de dinero, drogas, armas, derrocamiento de gobiernos legítimos, etcétera, etcétera. Yo creo que no, no es, pero además no tiene futuro. Ellos siempre dicen que el dinero real es un dinero fiat, es un dinero que la gente le da valor porque cree en él. Y pero pasa exactamente lo mismo con las criptomonedas, no se han dado cuenta de eso. El día que la gente deja de creer que tienen valor, pierden valor, igual que pasa con las acciones o con los billetes de dinero real, ¿no? Usted habla mucho del PRI, pero ¿qué nos dice del TRI? ¿Buena o mala banda? Tengo todo un vídeo dedicado al TRI de Lora, búscalo. En resumen, Tri Sol Sin Maimán era una buena banda. Me gustaba mucho al baterista, fíjate, curiosamente el oso. Cuando se separan y Lora se queda con el Tri Sol Sin Maimán, pero no puede usar el nombre porque se lo queda el baterista, hace el Tri y procede a hacer lo siguiente. Primero que nada, creer que canta. Canta exactamente tan bien como yo soy saltador con pértiga. Soy campeón de salto con pértiga si Alex Lora canta. Segundo, toca el bajo por un poquito. Yo toco el bajo igual que él. Tun, 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 tun. Tónica, tónica. Dominante, dominante y chao. 3. Se lanza sobre el mundo del rock a fusilarse lo que encuentra con una ametralladora y entonces se va fusilando canciones que lo hacen famoso, ¿no? Sobre todo a Neil Young. A Neil Young le fusiló un porrón de canciones. Mamá, el rock no morirá jamás, es Rock and Roll Will Never Die de Neil Young. El triste canción de Amores de Neil Young también. Perro Negro y Callejero, no me acuerdo, es la que más me gustaba del Tri. Luego me enteré que era de otro grupo. O sea, el tipo se ha dedicado a la fusilata cantable y le manda un tropo con una incapacidad musical extraordinaria. Siempre he dicho que tuvo dos grandes músicos. Uno es el Papayito, el saxofonista, que es mi amigo en Facebook, por cierto, pero que es un monstruo del saxofón y que ha tocado con los mejores grupos en México. Y el otro era el Wea, que es el armoniquero que tuvo durante una larga época y que el tipo es un genio absoluto de la armónica. Además es un hombre que tiene una historia tremenda, según tengo entendido. Pero fuera de esos dos músicos de primera que ha tenido, que yo no tiene ningún valor musical, ni lírico, ni letrístico. Su máximo logro es gritar, ¿quién es su madre tal cosa? Y entonces la gente le aplaude un montón porque están más o menos a su nivel. Pero yo creo que no tiene, o sea, francamente, como parte del rock mexicano, es, digamos, la parte triste de la historia del rock. Pero hablo mucho más del tema, con nombres de a quién le fusiló qué, en el vídeo que hice sobre el Tri de Lora. Hablando de los liberales españoles, ¿por qué son los únicos en el mundo que dicen que el liberalismo nació en Salamanca con escuela de frailes en vez de Escocia, como es sabido todo el mundo? En Escocia nace el liberalismo económico, en Salamanca nace el liberalismo social, fíjate. O se puede argumentar que que nació allí, pues. Del propio realmente solo quedan Ian Pace, Glover y Gillan. Queda Ian Pace, claro, Glover y Gillan pertenecen a la segunda generación, sí, pero la formación que realmente rompe el mundo es la generación 2 con Pace y Glover, con Glover y Gillan, claro. ¿Qué me dicen? Tolkien no ganó el Nobel, hijo, bueno, quizás porque solo hizo El Señor de los Anillos. Es que decir solo, es como decir que Cervantes solo escribió El Quijote, ¿no? Escribió un montón de cosas más que a nadie le interesan
Sobre todo era un pésimo poeta. Cervantes es una pena. Su poesía es absolutamente deleznable. Solo escribió el Quijote, ¿no? No es prolífico como Shakespeare, de acuerdo, pero es el Quijote. Por cierto, vine a estas alturas de mi vida a descubrir a Juan de la Encina. Del Encina. Por lo siguiente, yo soy muy fan de la música medieval en general. Pero yo tenía unos amigos, tengo un amigo, si aún vive, que siempre tuvo grupos vocales, grupos de música vocal, le encanta la música vocal. Y tenía una canción que era la de hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos. Y ellos la cantaban peor porque decía que mañana moriremos. Y en realidad la canción es que mañana ayunaremos. Pero estoy oyendo cosas mientras traduzco y oigo música medieval y de pronto escucho hoy comamos y bebamos. ¿Qué es eso? Un grupo polaco de música medieval cantando en español hoy comamos y bebamos de Juan de la Encina. Que pues mira, he tardado solo 52 años en enterarme de quién es esa canción que me gustaba tanto que cantaban los cantores de América. Y me he metido en la música de Juan de la Encina estos últimos 2 días y lo estoy pasando como Dios. Como Dios, como Dios. Me lo estoy pasando maravillosamente bien con la música profana de Juan de la Encina. A mí me gusta la música medieval profana, no me gusta la música medieval religiosa, con algunas excepciones, porque la onda profana de la música medieval es extremadamente cachonda y sabrosa y emocionante y profunda, ¿no? Había esa otra canción de la que está enamorada, Maguera Pastor, aunque era pastor, que es un poema que yo leí alguna vez en mi infancia, en algún libro de literatura, que también resulta ser una canción de Juan de la Encina. Estoy bien emocionado con eso últimamente. Argentina contra México en el Mundial Sub-20 y España contra Colombia. Si pasa México contra España, si también gana España, ¿te van a dividir el corazón o vas a ir por alguno? ¿México-España? A ver, por el corazón, porque ahí nací, me iría yo por México, pero como soy una persona razonable y sé el fútbol que se juega en México, o lo que se juega en México, a lo que se llama fútbol por falta de información, y conozco el fútbol español, no tengo ninguna esperanza de que México pueda hacer algo más que el ridículo ligerito. O sea, en serio, son niveles de sub-20, no está jugando porque no se los prestan Lamine Yamal, que es el extremo derecho de la selección nacional española y tiene 18 años cumplidos hace 3 semanas. ¿Qué me dices tú? O sea, en serio, te ponen un Lamine Yamal en el extremo derecho y te escuela todos los balones del universo y 4 más. No hay nada que hacer. El fútbol mexicano sigue siendo los ratoncitos que decía Manuel Seide cuando yo era joven. Los ratoncitos verdes. Ha tenido algunos buenos jugadores, efectivamente, pero como potencia futbolística nos falta mucho para enfrentarnos a un equipo que ha sido campeón mundial. Y sub-20, las canteras de la Masía, del Barcelona, la cantera del Real Madrid, la cantera del Sporting, aquí mismo en Mareo. Las canteras de los equipos son brutales. Y de ahí salen los jugadores del sub-17 y del sub-20. Así que, pues sí, probablemente yo diría, me gustaría que ganara México, así como me gustaría que sí, no sé, si Costa Rica se enfrenta a Rusia, pues le gane Costa Rica, ¿no? Me gustaría, pero lo veo difícil. Hablando de Stephen King, ¿qué prefieren, It o La Torre Oscura? It es una maravilla. ¿Por qué los políticos hacen cosas como Claudia Sheinbaum, lo de atacar a los videojuegos, ahora a los electrolitos? Porque necesitan un enemigo. No son políticos, son populistas, son políticos populistas, añade eso. El populismo tiene como base fundamental el encontrar un enemigo hacia el cual orientar los esfuerzos de todo el pueblo. Tienes que señalar al enemigo y decir que todos vamos contra él. Los inmigrantes en el caso de Trump, populismo de derecha, en este caso los videojuegos, populismo entre comillas de izquierda. El populismo maneja eso, maneja las emociones. Ricardo Monjarás, yo le daría el Nobel a Lovecraft. Yo también, pero Lovecraft murió desconocido prácticamente, ¿no?
y murió muy joven. Existen vídeos conspiranoicos sobre la muerte de Gaddafi, me da exactamente igual. No tiene ningún sentido ni meterse. Que disculpe algún día si puede reflexiones sobre Soda Stereo y Gustavo Cerati, por favor, algún día lo hacemos, vale. ¿Qué opinas de Ricardo Salinas Pliego? No tengo claridad sobre él, pero si está colaborando con Juan Miguel Zunzunegui, pues entonces estamos hablando de una derecha casposa, imperialista y boba. Desde el Bronx, tú sabes dónde vivir. Desde el Bronx, Rodolfo Zanetti. En su opinión, ¿existe alguna base legal para que Rusia siga ocupando un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, siendo que ese lugar le corresponde a la URSS? Sí, hubo un acuerdo para que Rusia ocupara el lugar de la Unión Soviética. Hubo un acuerdo en la ONU, efectivamente, para que la Rusia ocupara el lugar que había ocupado la Unión Soviética en todas las instancias internacionales. Fue parte de los acuerdos para la disolución de la Unión Soviética y su conversión en la Federación Rusa, para el caso. Bueno, dices, ¿podría saber su opinión en relación a los impuestos nuevos en México, videojuegos violentos, azúcares, etcétera? No sé exactamente cuáles son, pero te puedo dar una visión general al respecto. Mira, los gobiernos de la Cuarta Transformación, así llamados, porque ya son dos, han estado tirando el dinero en limosnas bimestrales a cientos de miles de personas, si no es que millones de personas, para garantizar su lealtad. Como México no es un país opulento y en el gobierno además siempre tienes gente que se roba grandes cantidades de recursos, este clientelismo está financiado o fue financiado con una serie de trucos. Por ejemplo, el robo, requisa, embargo, desaparición de los fideicomisos que tenían muchísimo dinero para cuestiones muy concretas. El mecanismo de los fideicomisos se había usado porque era una forma de evitar que los políticos metieran la mano allí y sacaran dinero. Entonces un fideicomiso para una cosa y lo supervisaban los bancos, pues no podía llegar allí el señor diputado y sacar dinero, ¿no? Los fideicomisos fueron una forma de proteger los dineros de la nación. Desaparecen los fideicomisos y toman el dinero de los fideicomisos y es como los magos, ¿ya ves? Los magos cuando te desaparecen una carta o unas flores o una paloma, es así. Desaparece el dinero. Pero la gente necesita que le sigan pagando, entonces necesita hacerse de recursos el gobierno mexicano para seguir pagando esa limosna bimestral que no tiene efectos sociales a largo plazo, porque no es un programa social, sino un programa clientelar de caridad. Y siento que estos impuestos tienen el objeto de generarle al gobierno unos recursos que no tiene, porque además grandes fuentes de recursos que podía tener, como los aeropuertos o incluso el ferrocarril maldito que hicieron en Yucatán o las aduanas, se los ha entregado al ejército y el dinero que sale de allí va para el ejército, hasta que crean un ejército ultramillonario, pero renunciando a recursos que le corresponderían a la federación. Por lo menos así lo veo yo. Es que estas son las tonterías. El sionismo sería equivalente al supremacismo blanco, pero en judío no. El sionismo es lo mismo que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo estadounidense, el nacionalismo italiano. Los judíos querían un Estado nacional donde pudieran vivir. Nunca hablaron de supremacismo. Eso es un rollo antisemita, ¿no? Es que los judíos se creen el pueblo elegido, y Estados Unidos se cree el pueblo elegido, y España se cree el pueblo elegido, y todos los pueblos que tienen, si tú analizas sus mitos fundacionales, todos son el pueblo elegido.
Y entre los pueblos más primitivos, unos se llaman humanos a los de la tribu, y los que no son de la tribu ni humanos los llaman. No es privativo de los judíos, pero es uno de los sistemas que utiliza el nazismo para promover el antisemitismo. ¡Ay, somos el pueblo elegido! Sí, todos lo son. Los aztecas eran el pueblo elegido para que el sol saliera todos los días. Imagínate. Eso sí es un trabajito duro. Entonces, no, el sionismo era la búsqueda de un Estado nacional judío. Un Estado nacional para ese pueblo que se identifica más que religiosamente, culturalmente, se identifica por sus tradiciones culturales, porque hay muchos judíos ateos, yo conozco a varios, pero este pueblo que se identifica culturalmente, pues tuviera un Estado nacional. Como si el pueblo gitano del mundo hoy pidiera un Estado nacional, que sería hasta razonable. El pueblo gitano sale del norte de la India hace un montón de años, está repartido por todo el mundo, pero tienen cultura común, tienen idioma común, tienen costumbres comunes, ni siquiera tienen religión común. Por ejemplo, en España el protestantismo ha hecho grandes avances dentro de la comunidad gitana, que consideraríamos que era tradicionalmente católica a rajatabla. Entonces, bueno, los gitanos también podrían decir, oiga, nos gustaría tener un Estado-nación donde los gitanos de todo el mundo, los Roma, Romi es el idioma, los Roma pudiéramos reunirnos y dejar que dejen de considerarnos unos parias, porque los gitanos también han sido perseguidos en todo el mundo. Yo no creo en las identidades así, yo creo que las identidades deben romperse, pero entiendo que los judíos, después de que te ven 1800 años persiguiéndote, a ti, a tus abuelos, bisabuelos y todos los que se acuerdan, de todos los de la familia que te acuerdas, han sido perseguidos, a veces quemados en la hoguera, a veces se les quitaban sus posesiones, a veces simplemente te daban palizas. Pues decir, oye, ¿no habría un lugarcito donde podría yo irme donde no me pase esto? Suena razonable. Eso nada más es el sionismo. Luego se ha desarrollado de otras maneras, pero ese es el original. Ese es el origen del deseo de tener un pueblo, una nación, que se decide, por motivos ahí sí religiosos, que sea en el Israel bíblico. Tengo un amigo muy creyente que se enoja cada vez que le digo que Saulo de Tarso sufría de brotes psicóticos. No sé si Saulo de Tarso sufría de brotes psicóticos. Sabemos que tenía epilepsia y que en un ataque epiléptico es cuando cae del caballo en el camino a Damasco y se convierte, pero no sé si era psicótico. No. Probablemente un psiquiatra podría analizar los escritos de Pablo y concluirlo. Yo sé que era epiléptico. Gente muy perturbadora, dice el vitaminino en el TikTok con los vídeos del arrebato. Había gente muy rara, ¿no? Ya regresó a los vídeos de gatos. Yo veo vídeos de perritos. No leí mucho a los Strugatsky, ¿eh? No leí mucho a los Strugatsky. Leí qué difícil es ser Dios y poco más. Poco más. Bueno. No sé quién es Rigoberto Hidalgo, entonces cuando me preguntes 25 veces, las 25 veces, fuiste a Rocotitlán, sí, en varias ocasiones. No era yo muy asiduo, pero 5 o 6 veces estuve en Rocotitlán. Sus directores de cine favoritos. Michael Curtiz, porque hizo Casablanca, y entonces por fuerza. Spielberg. Se llama el que hacía todos los musicals, hombre. Director de todos los musicals de los Estados Unidos en la época de oro de los musicals. Yo no tengo directores favoritos, así, directores fetiches, no. Hay directores que me gusta una película y luego no me gusta otra. Bueno. Surgió una conspiración que creo que vale la pena explorar porque seguramente les va a llegar a ustedes. Miren, ¿saben lo que es esto? Es un cuadro renacentista, una naturaleza muerta renacentista. Arriba tiene unas peras y tiene unos melocotones o duraznos
De veras me enferma que no podamos llamar de la misma manera a las mismas cosas en español. Yo tengo que estar traduciendo. Ay, melocotones y duraznos. Madre mía. Bueno. Y abajo tiene unas bonitas sandías que tienen así como gajos. Sí son peras las de arriba. No, las de arriba parecen peras, pero más bien peras las de abajo, ¿no? Pero si se fijan muy bien, ahí hay una cosa muy, muy rara. Y es esto. Perdón. Son sandías. Si ustedes ven, partían una sandía y luego tenían que quitar un montón de blanco y luego tenían un montón de semillas y luego había un poquito rojo para comer, ¿no? Las de arriba pues, son las sandías que ustedes se pueden comer ahora, las de abajo son como las que yo me comí toda la vida. Es decir, comía sandía y escupías pepitas, ¿no? Y hay muchos dibujos animados que se divierten con el hecho de que comes, acumulas pepitas y luego escupes pepitas. Era más incómodo. Bueno, lo de arriba son las que puedes encontrar hoy, que tienen algunas pepitas mal desarrolladas encima y poco más. 0 semillas. No, aquí no está lo que yo quería. Por supuesto hice un lío las cosas. Aquí está. Lo que ustedes tienen a la izquierda y abajo es plátano de verdad. Es el plátano real, el plátano genuino, plátano natural, que dirían los tontos. Y a la derecha pues ya lo tienen comparado unos plataninos que es más semilla que carne, con un plátano de los Cavendish que nos estamos nosotros refinando todos los días. Empezar el tamaño, por supuesto, porque acuérdense que la fruta es, digamos que el truco que tiene la planta para diseminar su semilla. Se ha desarrollado a lo largo de la evolución el hecho de que tú ofrezcas un alimento agradable a los animales, que se lo comen con todo y semillas, porque no son seres humanos para quitárselas o para escupirlas. Y luego esos animales se van lejos y luego pues depositan sus heces fecales en otro lugar, que están las semillas con abono listas para iniciar una nueva vida de planta. Es una estrategia de reproducción. La fruta no está creada por Dios para que no te la comas en el centro del jardín del Edén. Está creada por la evolución como una estrategia evolutiva. Pero nosotros hoy tenemos esto, ¿no? Naranja sin semilla, las uvas sin semilla, que para cumplir con el absurdo ritual inventado hace pocos años de comerse 2 uvas a la hora del año nuevo, en las 12 campanadas, pues yo siempre las pido sin semilla, porque si no me desagrada tanto la semilla de la uva. Y abajo tienen algo que no sé si ya llegó a México, apenas he visto alguna por aquí, que son las manzanas sin semilla, que además son enormemente amargas, y si te comes muchas semillas de manzana te envenenas, tienen arsénico. Bueno, todos estos cultivos sin semilla no se obtienen por manipulaciones transgénicas y cosas por el estilo. Se obtienen mediante hibridaciones y alteraciones genéticas que se realizan desde hace muchísimos años y que tienen una enorme cantidad de ventajas y algunas desventajas. Pero lo alucinante es que yo me he encontrado toda una teoría de la conspiración. Lógicamente tenían que salir estos diciéndote cosas como que las frutas sin semillas tienen menos vitaminas, menos minerales, les faltan nutrientes muy importantes y les falta fibra. Si a una sandía le falta fibra, es solo agua. La fibra la sandía es esencialmente fibra, ¿no? Así como el plátano es esencialmente grasa.
Por eso cuando estás a dieta te dicen que puedes comer todas las frutas que quieras menos plátanos y aguacates, porque se acumulan más grasa que otra cosa. Tienen menos vitaminas y minerales y menos fibra, lo que significa que se digieren más rápido, y al contrario, si tienen menos fibra se digieren más rápido. Bueno, tienen menos antioxidantes. Los antioxidantes te hablan de ellos y siempre te impresionan, ¿no? Tienen menos fitonutrientes. Ay, ¿qué son los fitonutrientes? Los nutrientes basados en plantas, que son los únicos que tienen las plantas. Y no tienen propiedades antiinflamatorias. Y hay que recordar que uno de los pretextos más comunes de la venta del miedo a la salud es decir que todos los problemas de salud son por cuestiones inflamatorias. Y entonces necesitas antiinflamatorios, generalmente naturales, o que te los venda el naturista o el herboristero, para poder superar esa inflamación, que puede ser de los pulmones, puede ser del corazón, puede ser del aparato digestivo, puede ser de los dedos, de las manos. Y esa inflamación es la que te causa las enfermedades. Allí no hay ni virus, ni bacterias, ni desarreglos fisiológicos, ni problemas anatómicos, ni desgaste de articulaciones, ni asuntos genéticos, ni venenos medioambientales, nada. Todo es la inflamación. Y como lo van a oír, simple y sencillamente fui a verlo. Las frutas sin semillas son nutricionalmente exactamente equivalentes a las que tienen semillas. No tienen ni más ni menos vitaminas, ni más ni menos minerales, ni más ni menos fitonutrientes, ni más ni menos antioxidantes, ni más ni menos fibra. Son idénticas. ¿Cuál es el problema? El problema es otro. El problema es que las frutas sin semilla se reproducen mediante clonación. Y la clonación tiene dos problemas. Primero, que evidentemente al paso del tiempo sufre degradación genética. Y por otro lado, disminuye la variabilidad. Todos los plátanos que tú te comes son clones uno del otro, son genéticamente idénticos. No importa si uno lo compraste en Michoacán, en México, y el otro plátano lo compraste en Santiago del Estero, en Argentina, el otro plátano lo compraste en Djibouti y el otro en San Petersburgo. Genéticamente son el mismo plátano. El problema es que todos son clonados. Es la única forma de obtener el plátano sin semilla, el plátano que realmente te quieres comer. El de la derecha, ¿no? El bonito, grande, sabroso, es riquísimo, me gusta mucho el plátano. Bueno, si cae una plaga, que a la larga va a caer una plaga en todos las frutas sin semilla, porque la evolución así funciona, aunque tengas junto a un creacionista que dice que la evolución no funciona. El peligro que tienen las variedades sin semilla es que son lábiles o fácilmente atacadas por plagas. Y tenemos un caso que ya ocurrió. Ustedes se han dado cuenta que las cosas que tienen con sabor a plátano, dulces y goma de mascar y todo esto, no saben a plátano. O sea, saben como a plátano, pero no es como el sabor a fresa, que sabe más a fresa, ¿no? O el sabor a limón artificial, que sabe más a limón. El problema es que los sabores a plátano se desarrollaron con base en el plátano que existía antes, que era el Grosjean. Y el plátano Grosjean fue víctima de una plaga que lo hizo comercialmente inviable y fue sustituido por los plátanos que nos comemos hoy en día, los Cavendish. Es la cepa Cavendish. Y hay una plaga que está amenazando los plátanos Cavendish, lo cual es una tragedia, a mí me parece absolutamente cósmica. Todas las variedades sin semilla están sujetas a ese tipo de problemas, y el problema es que son productos industrialmente, son frutas, que se producen industrialmente en grandísimas cantidades para satisfacer un mercado que quiere este tipo de cosas.
No son antinaturales, no se está haciendo Frankensteins. No es que sea malo porque tiene que ser malo porque no es natural. Ninguna de estas frutas es natural. La naranja es un híbrido que se hizo hace muchísimo tiempo entre un limón y una toronja, o los antecesores de los limones y las toronjas. Ningún tamaño de un melón de hoy en día o de una manzana de hoy en día es natural. Todo esto ha sido seleccionado por el ser humano desde que empezó la agricultura en el Oriente Medio hace más de 10.000 años. Todo lo hemos modificado y no está mal. Por favor, cuando escuchen, sobre todo la tía o la prima o la amiga esta que hace mucho yoga y ve muchos TikToks, le va a venir a decir que si la inflamación, y le va a venir a decir que si las frutas sin semilla son malísimas para la salud, y que lo que hay que hacer es comer cosas naturales. Si quieres comer cosas naturales, tienes que bajar por algas al fondo del mar, porque no hay... Todo lo que comemos lo hemos modificado. Y simplemente por recordarlo, recuerden ustedes que el brócoli, la col, la coliflor, las colecitas de Bruselas y otras cosas son la misma planta modificada por el ser humano por mera selección artificial, sin utilizar ni herramientas de alteración genética, ni mucho menos, simplemente a través de la selección natural, con la cual hemos hecho también ovejas que dan mucha lana, vacas que dan mucha carne, pollos que dan mucha carne y ponen huevos muy sabrosos. Dice Juan Matos que las afores que no han sido reclamadas también se las absorbió la cuarta deformación. ¿Has escuchado del movimiento llamado Partido Migala? Sí, no sé por qué se dice el Partido Tarántula, pero bueno, ¿por qué les gustan las tarántulas? Son los jóvenes organizados en todo México queriendo crear un partido basado en ciencia, tierra y libertad. ¿Y quién es el líder y por qué va a ser él el próximo candidato a la presidencia? Si me puedes decir. ¿Ha leído el Silmarillion de Tolkien? Sí, me leí el Silmarillion. Vincent Minnelli fue uno de los directores de musicals. Ahora me vas a ver, me vas a hacer buscar los principales directores de musicals. Pero es que si no me acuerdo, también va a parecer que me estoy inventando. Déjame ver. Jerome Robbins. George Cukor es el que me estaba yo tratando de acordar, que fue el director de una enorme cantidad de musicals. Minnelli es el padre de Liza Minnelli, por supuesto, por cierto. Bueno, vamos a hacer sandías con chile en polvo y sal. Bueno, la fruta es un ejemplo de simbiosis mutualista, sí. Efectivamente, esa es la forma, o sea, de cómo se benefician la planta y el animal que se come la fruta, ¿no? Nosotros, como hackeamos a la naturaleza, nos podemos comer la fruta sin repartir sus semillas. Como devorador de fruta, desde que pueda recordar, nunca me han molestado las semillas. De hecho, soy de los que se come hasta el corazón de las manzanas y peras. Ten cuidado con los envenenamientos, tú. Cianuro, perdón, tiene razón Ernesto Martínez, corrijo. Lo que contienen es cianuro, no arsénico, las semillas de las manzanas. Bueno, dicen que México y España empataron en la fase anterior y que hay una oportunidad que México vence a España en una final. Vale. Qué gusto me va a dar. Yo allí no tomo demasiado partido porque es como cuando en el Fórmula 1, cuando está Checo Valdés todavía, pues está Checo Valdés, Alonso y el otro, el hijo de los rallies. Y los nombres. Bueno, y pues yo quiero que ganen los tres, ¿no?
No sé si cómo cante Milei, no me interese absolutamente nada. ¿Qué piensas del crítico de rock mexicano Hugo García Michel? Es curioso, trabajamos en la misma época y nunca nos cruzamos, fíjate. Él hizo La Mosca en los mismos años en los que yo estaba haciendo Tiempo de Híbridos en Querétaro. Entonces, y nos seguimos en Facebook y comentamos cosas a veces, ¿eh? Nos comentamos entradas y tal. Él ahora está escribiendo mucho sobre la historia del rock mexicano en Facebook. Me cae muy bien y creo que es un tipo que sabe un montón. Y se me hace raro que no hayamos cruzado caminos en los años en los que yo estaba promoviendo desesperadamente el rock mexicano, ¿no? Y mexicano y en español en general, porque a Querétaro llevamos un montón de gente. El Estado, el gobierno del Estado de Querétaro, a través de Radio Querétaro, con intervención de Radio Querétaro, tuvimos ahí enanitos verdes, que eran unos insoportables, unos pesados. Tuvimos a Fito Páez cuando no lo conocía nadie. A mí me tocó ir con Fito en un estadio de baloncesto, si mal no recuerdo, hacíamos los conciertos. Y había 200 personas, man. Concierto de Fito Páez. Y antes de que empezara el concierto estaba Fito en el piano, todavía una hora antes de que empezara el concierto, antes de meterse al camerino para luego ya salir. Y me tuve yo que ir a decirle: oye, Fito, pues vas a disculpar, hicimos un montón de promoción, pues, pegamos carteles, pusimos el primero o el segundo disco, el de Nací en el 63, de Fito, lo estuvimos tocando en la radio, yo lo presenté, hablé muy bien de él, estuvimos en los periódicos, pero la gente no viene. Y me acuerdo que Fito me dijo: si hay una persona, yo toco igual que si estuviera el estadio lleno. No te preocupes, che. Y el no te preocupes, che, de Fito a mí fue un alivio enorme, porque decías tú, un tipo que tú consideras una gran promesa del rock. Estamos hablando del 86, 87, ¿eh? Lo consideras una gran promesa del rock y no has conseguido que vaya la gente a verlo. Pero no, y dio un concierto maravilloso. A ver, ¿quién estaba por allí? Estaba Cecilia Toussaint, si mal no recuerdo. Estuve también un ratito con ella. Pero bueno, el sitio desierto para un concierto de Fito Páez. 1 o 2 semanas después el Tri dio un concierto allí y hubo que dar portazo porque la gente se metió a como el lugar. Porque ahí estaba Lora, que no toca, no ha tocado en toda su vida toda la música. En toda su vida que haya tocado música, no toca lo que toca con el meñique Fito Páez en 2 minutos en el piano. Así de fácil. Bueno, esa es mi historia. Pero no, Hugo García Michel me parece uno de los grandes conocedores del rock mexicano, de los que están hoy en activo, y está muy activo en Facebook. Si les interesa, síganlo. Bueno, vamos a los comentarios y luego volveremos a otra cosa. Si hay tiempo, y si no hay tiempo, pues no volveremos. Pero, como siempre, vamos a esto que es los comentarios temerarios, porque usted sabe, si usted comenta y si usted tiene una opinión, tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión y yo tengo el derecho a expresar la mía sobre su opinión. Bueno, pues estamos empezando con los comentarios temerarios y hubo mucho de religión por las dos semanas que hemos hecho de los a fondo. Ahora vamos a salir de los a fondo religiosos, aunque sí, el éxito es absolutamente increíble, lo estoy disfrutando muchísimo. Vamos a 11,600 visualizaciones con ¿cuántos comentarios? 196 comentarios sobre el vídeo de ayer. Bueno, pero vamos a empezar con el principio. Antonio Sánchez 000 me dice sobre la muerte, ¿no? Pero también el vivir una vida sin ninguna noción de lo que viene después de la muerte es desconcertante y muy atemorizante. Yo no veo por qué, pero bueno. Porque entonces se abre la posibilidad de que cuando llegue la muerte caeremos en el vacío infinito de la inexistencia. Como antes de nacer, ¿no? Esto también causa temor y un profundo sentimiento de injusticia, porque todos nuestros esfuerzos en esta vida habrán sido en vano. Y mi respuesta es: ¿y qué? No te vas a enterar.
La gente cree que, o sea, la gente se plantea el vacío de la inexistencia como flotar en la oscuridad, como flotar en el Hades, como se lo imaginaban los griegos, ¿no? Estabas ahí mirando de un lado para el otro con cara de Memo. Si no existes, no te enteras de que no existes. Como no te enteraste que no existías antes de nacer. Si la muerte es el final, que todo parece indicar que lo es, y pues, ojalá te hayas divertido durante tu vida. Punto. Nuestros esfuerzos en esta vida habrán sido en vano. También, eso estoy totalmente en desacuerdo. Nuestros esfuerzos en la vida se reflejan en la gente a la que quisimos y que nos quiso, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestro mundo profesional, en si logramos hacer alguna aportación interesante en nuestro trabajo, a nuestra sociedad, a la ciencia, al conocimiento, al bienestar de algunas personas. Esos esfuerzos no. Si el único esfuerzo que te vale es ganarte el cielo, pues me parece muy, muy de chirrisplacas, ¿no? Nuestros esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de toda la gente que vino antes de nosotros hicieron el mundo que disfrutamos hoy. Disminuyeron enormemente nuestro sufrimiento hoy. Porque si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, sufriríamos mucho más hoy todos nosotros. Eso no es en vano. Ariana Trenzas dice, ¿puede salir algo de la nada? Creo que además el avatar es de inteligencia artificial, se nota un montón. ¿Puede salir algo de la nada? Me pregunta, y yo digo, no lo sé, pero los religionistas creen, sí, que Dios salió de la nada. Clase S-1010. Gracias por esta segunda parte y por el diálogo que generas. No es mi intención generar diálogo, ¿eh? Tú te equivocas allí. Pero bueno, me detengo en tu análisis, este es filósofo, me detengo en tu análisis del argumento Kalam, donde preguntas por qué si algo empieza a existir debe tener una causa. La pregunta es excelente, pero creo que invierte la carga de la prueba. El principio de causalidad ex nihilo nihil fuit es la base de todo. Ya con el latinajo, estudió filosofía. Ex nihilo nihil fit es la base de toda la racionalidad y la ciencia. La postura verdaderamente extraordinaria y que requiere una justificación enorme es la alternativa. Afirmar que el universo pudo surgir de la nada absoluta, sin causa y sin razón. Con todo respeto, ¿no es esa una conclusión mucho más irracional que la de una causa trascendente, o sea, de un Dios? Blanca y como yo, pero más guay. Me parece que este es un debate puramente filosófico, donde la ciencia no puede dar la última palabra. Me encantaría saber su opinión sobre este punto en particular, bla, bla, bla. Pues le digo, mira, o sea, si ex nihilo nihil fit, entonces tu Dios debe tener una causa. Si la causa trascendente, si la causa del universo es Dios, y nada puede existir sin causa, que es el argumento tomista. ¿El argumento tomista? ¿No? Sí, creo que sí. Si nada puede existir sin causa, Dios no puede existir sin causa. Pero no, el principio de la causalidad en ciencia no es la existencia de las cosas, sino el acontecimiento de las cosas es lo que es causal. La causalidad no es para el surgimiento de la nada por la fuerza de un Dios mágico, no. La ciencia te dice que si calientas esto, hierve. Y te explica cómo hierve y los mecanismos por los que hierve y te cuenta las mediciones necesarias para que sepas cómo se transfiere el calor a cuando hierve. No la existencia del agua, no la existencia del hidrógeno, ni del oxígeno, ni del calor. La ciencia no se mete en eso. Esa es una chorrada filosófica que no tienes derecho tú alguno a adjudicarle a la ciencia. No vale que se hagan reglas generales que luego tienen la excepción de mi Dios. La ciencia no trabaja con la causalidad de la esencia del ser mismo. ¿Cómo nace el agua? ¿Cómo surgió el universo? ¿Cómo surgió? Te cuenta cómo surgió el universo, pero no la causa del surgimiento del universo. Te cuentan la ciencia analiza los procesos y ahí es donde hay una causalidad clara. Si algo se mueve, pues, si algo cambia, pues, hubo una causa para su cambio. Pero para la existencia misma, no. Y no creo que sea irracional pensar que el universo puede existir sin causa si para ti Dios puede existir sin causa. Y otra cosa, no sé por qué se inventan siempre que alguien en el mundo cree que el universo surgió de la nada.
Eso revela una profundísima incomprensión de lo que sabemos del universo y del Big Bang. La singularidad no es la nada, pero si estudiaran más física que filosofía, les vendría bien. Bueno, me dice, hablaba yo sobre el fascismo en Estados Unidos, decía, se llama el vídeo, es fascismo y avance, y me dedicaba yo a analizar los acontecimientos en los Estados Unidos que me permiten decir que hay un proceso de fascistización. Y entonces Eric Andrés Labra 609 me dice, ¿y Maduro y Ortega? Este es un truco clásico del debate inventado por la KGB, que es el whataboutismo. Si tú dices, en la Unión Soviética persiguen a los homosexuales, la respuesta de cualquier miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética bien entrenado sería, pero en Estados Unidos persiguen a los negros. Ya sí, pero no era el tema, chico. Entonces, claro, le digo yo, ¿qué quieres decir? ¿Que no los mencioné a ellos? Es decir, a Maduro y a Ortega, ni a Lukashenko, ni a Bouteflika, ni a Dos Santos, a Aliyev, a Kim Jong-un, a Badullah, a Villar, y así hasta los 49 dictadores que hay en el mundo y que no mencioné. Te explico, porque obviamente eres tonto. Este vídeo se trata de Estados Unidos, no de lo que te salga a ti del potorro. ¿Estamos? Si quieres uno sobre otros dictadores, hay muchos en este canal. ¿Sabes buscar en Google, Monín? Busca. Rock Tamp, es rockera de Tamaulipas o algo así será. 7292. Una duda, Mauricio, me gustaría, pero ahora mismo no podría aportar dinero a tu canal, no importa. Por eso veo tus vídeos con publicidad para que algo deje. Oye, gracias. Mi duda, ¿en qué momento se puede emitir el anuncio, pero que también ya haga caja para ti? Saludos. Pues muchísimas gracias. Y la respuesta es, mira, creo que son 30 segundos. Creo que a los 30 segundos ya puedes omitir el anuncio. Pero no, omítelo sin mayor problema. En el momento en que salga el omitir, tú le picas y lo que me preocupa es que lo veas el canal. De verdad, sáltatelo sin más, ¿eh? Les llega un fenómeno curioso respecto del 2 de octubre. Yo hablé del 2 de octubre y me dice Filiberto 9729, es un mito eso de que tiraron cientos de cuerpos al mar. Y esto tú, colofón. Le digo, no. A ver, en México todo parece indicar que hubo vuelos de la muerte para deshacerse de detenidos durante la Guerra Sucia, pero sus víctimas fueron asesinadas en los años 70, que es la Guerra Sucia de Echeverría. Fue la guerra que Echeverría libró contra grupos guerrilleros de México, principalmente en el estado de Guerrero. Y Filiberto me responde, pero me refería al día de la matanza de Tlatelolco, don Mauricio. No me digan don, por favor. No recuerdo exactamente dónde escuché eso, de que el gobierno se deshizo de los cientos de cuerpos tirándolos al mar para borrar toda evidencia. Y le dije directamente, falso. Y no hubo cientos de muertos, en modo alguno. La Comisión de la Verdad, que fue organizada por los propios sobrevivientes del movimiento del 68, que esto es lo más importante, ¿no? Que esta gente estuvo allí, anotó en la estela correspondiente, que la tenemos aquí, a no más de 30 personas. Pongamos que hubo otros tantos no identificados, porque al final de la estela dice muchos otros compañeros cuyos nombres no conocemos. Esta es la estela de Tlatelolco, erigida por la Comisión de la Verdad, en la que hubo personas que yo conozco personalmente. Y tiene los nombres de las personas muertas que se pudieron identificar. Y digo, supongamos que el doble de ellos no llega a los 100. Siempre se exageraron las cifras y la realidad, pues la realidad fue otra, ¿no? Esta es la realidad de la matanza del 68. Tendemos a creer que si exageramos mucho las cosas van a ser más emocionantes o van a ser más trascendentes históricamente. La matanza de Tlatelolco es trascendente si hubiera habido 2 muertos. Si hubiera habido 2. No juguemos a la exageración. Luego, dice Iván 17U5C, hola, buenas noches, os recomiendo leer los libros de Spinoza. Yo le digo, yo te recomiendo que los leas si no sabes ni siquiera escribir su nombre. Era este señor, se llamaba Baruch Spinoza Cine.
¿Vale? Bueno. TSBC Puebla dice, la embajada cubana no se metió a organizar el movimiento del 68 por el famoso pacto entre Fidel Castro y Fernando Gutiérrez Barrios. No, mira, primero que nada el movimiento del 68 no se organizó, no es algo que organizaron y luego un día lo pusieron en marcha, ¿no? No es como cuando preparas, no sé, la fiesta de 15 años de tu sobrina Filisberta. Entonces preparas todo eso y el día de los 15 años, ¡pum!, lo haces realidad todo. No, el movimiento se desarrolló, vuelvo a contarlo, hubo un enfrentamiento entre dos prepas, dos preparatorias, con una pandilla que había en la Ciudadela, en la zona de la Ciudadela, que se llamaban los Ciudadelos precisamente. Y se pelearon y una de estas peleas de preparatorianos, que no sé qué tan frecuentes sean ahora, pero bueno, más o menos eran frecuentes en aquel entonces. Terminó la pelea y llegaron los granaderos y empezaron a pegar a todo el mundo. Los granaderos eran los antidisturbios mexicanos de aquel entonces, el cuerpo de granaderos. Sacaron a los alumnos de la escuela a golpes de las dos preparatorias. Entonces se fueron a protestar, oiga, ¿por qué nos pegaron? Y fue la primera manifestación que se hizo exigiendo explicaciones y que no nos peguen los granaderos, ¿no? Entonces la respuesta del gobierno de México fue pegarles otra vez a los muchachos. Entonces los compañeros se unieron. Nadie estaba organizando, nada de eso se organizó sobre la marcha y eso es lo que lo convierte en uno de los movimientos sociales más limpios de la historia. Ahora, la amistad entre Fernando Gutiérrez Barrios, a quien tienes aquí a la izquierda, y Fidel Castro es absolutamente real. Y es una amistad que duró desde que Fidel se organizó en México para tomar el Granma e ir a Cuba, cuando fue detenido junto con el Che y los otros activistas cuando era un policía de bajo nivel, y esa amistad se mantuvo hasta el final. Fernando Gutiérrez Barrios fue el gran promotor, el gran encargado de la guerra sucia, el gran encargado de las torturas, el que tenía expedientes de todos los mexicanos que éramos más o menos de izquierda. Me llegaron a contar del mío. Fernando Gutiérrez Barrios era tal que no se movía una hoja en México sin que él se enterara. Tenía orejas, que les llaman, informantes, en todas las universidades y prácticamente en todas las aulas. Además, en todas las organizaciones sociales, en todos los sindicatos, donde hubiera más de 3 personas juntas, una era oreja de Gutiérrez Barrios, uno de los seres más despreciables que imaginarte puedas. Pero el motivo por el que Cuba no metió mano en la guerrilla mexicana ni en el 68 fue fundamentalmente para permitir que los operativos soviéticos trabajaran con tranquilidad, entrando y saliendo de Estados Unidos por una frontera que en aquel entonces, durante la Guerra Fría, 1945-1990, era muchísimo más porosa de lo que es hoy. Podías entrar y salir de Estados Unidos lo más tranquilo. Todavía en los años 90, como a los 94, 95, me pasó que encontré a un compañero, a un cubano que había peleado en la contrarrevolución, en lo que llamaron la limpia de la Sierra del Escambray, donde Estados Unidos había organizado la contrarrevolución cubana. En vez de la Sierra Maestra, ya estaban en la Sierra del Escambray. Y este era un personaje que además era absolutamente anodino. Había peleado, te digo, muy bien en la Guerra del Escambray, pero medía 1,5 metros, era calvito, con gorra y gafas. Y bigotín. Entonces era absolutamente, parecía contable de una compañía de verduras frescas, ¿no? Y yo me lo encuentro en México y casi se esconde, pero finalmente nos saludamos y tal. Luego me enteré que había cruzado la frontera fingiéndose veracruzano. Nunca le creyeron que fuera veracruzano, todo el mundo sabía que era cubano. Cruzó la frontera, se fue a Miami y se incrustó entre la resistencia cubana como agente de Fidel Castro. Pero es que lo veías y era absolutamente irrelevante como persona. Es de esas personas que las ves y como si no las vieras. Y el tío era un genio militar, de inteligencia, etc. Y esa frontera la quería mantener siempre, por supuesto, abierta, la Unión Soviética. Esta me gustó muchísimo. Dice, después de que hablé algo sobre Pablo Iglesias y dice, Tarota 4488, dame tu nombre, usa tu nombre real, me gustaría mucho saber quién eres. Si a lo mejor entrevistando a Pablo Iglesias aprenderías un par de cosas, no lo descartes.
Y así como no soy dado a debates, soy un entrevistador nato. Así que le dije, yo no lo descarto. Escríbele a Pablo Iglesias y dile que me conceda una entrevista y yo encantado. Voy hasta el Marquesado de Galapagar en Madrid a entrevistarlo. Verás cómo no tiene huevos para darme una entrevista. Ya nos contarás, Tarota 434-88. Sí, funciona. Y esto es finalmente nuestro premio Elton. Dice Pilar Martín, 3552, acabo de descubrir sus vídeos y veo que su postura es siempre la negación. Ahí estaba yo hablando concretamente, ni me acuerdo. Espera un segundo. ¿Qué era? No me acuerdo cuál era este. Bueno, creo que eran las constelaciones. Pero bueno, lo que me dice Pilar Martín finalmente es, acabo de descubrir sus vídeos y veo que su postura es siempre la negación. ¿De qué se trata? Que me opongo. Dice que me opongo, pero quiere decir que me opongo. Acabaría antes si hablara de lo que usted sí cree. Y le contesté, me resulta asombroso que acabas de descubrir el canal y hayas visto los casi 2000 vídeos que lo componen para llegar a esa conclusión. Ay. Darío DNA 1, que me tiene más miedo del justificable, dice, tal vez me banee, don Mauricio. Seguro que sí lo hará, pero para mí, opinión personal, no Peart, no Rush. En mi opinión es un craso error regresar sin Peart. No importa si hubieran llamado a Gills, Portnoy o Carey, ninguno de los cuales me mata. Portnoy es el que más. Peart fue un monstruo que sin ser miembro original, pues el segundo, pero el primer disco con el otro baterista, ¿quién se acuerda de él? Devoró a Rush y lo hizo propio. No es cierto, la música no es de él, las letras son de él. La música monstruosa y a veces dificilísima de tocar con 25 tiempos distintos en los primeros 3 compases es de Alex Lifeson y Geddy Lee. Si se ofenden, lo siento mucho, pero es mi opinión personal. Amo a Rush y les deseo lo mejor, pero es innecesaria esta reunión, a mi parecer. Bueno, primero, no lo baneo. Segundo, lo que le dije es, no vayas a verlo. Seguro les rompes el corazón. Van a estar desolados. Eso es algo que me gusta mucho los franceses. Cuando alguien está muy triste, no están tristes, no les parece mal, sino dicen, je suis désolé, estoy desolado. Y están desolados por todo, pero por cosas muy triviales. Obviamente la palabra désolé no tiene las implicaciones emocionales que tiene desolado en español. Pues estás verdaderamente desolado es cuando ya la congoja te desborda, ¿no? Pero siempre me divierte mucho cuando estás hablando con un francés y por alguna causa menor te dice je suis désolé. Pues bueno. Dice Hugo Andrés Eslava Valencia. Hablando de identidades y separatismo, es cierto que Rusia tuvo injerencia en la pretensión de independencia de Cataluña en algún momento. Y le contesto, sí, pero no por ningún interés en Cataluña, sino por crear caos en un país europeo, como siempre lo hace. Y le pasé, porque si a ustedes les interesa, este enlace de un informe de la inteligencia europea que documentó los intentos de injerencia del Kremlin en el proceso. Pero que luego los catalanes decían, es que Rusia nos quiere ayudar. Nada, Rusia quiere meter palos en las ruedas. Por eso los operativos rusos tienes a los trumpistas y a los antitrumpistas. Y los dos publican igual en X. En Twitter, que Elon Musk cree que se llama X, pero es Twitter. Y publican y se pelean entre ellos para generar polarización y confusión. O mandan 25 versiones distintas de lo mismo, no para convencerte de una verdad distinta, sino para que dudes que existe la verdad. Para que te vuelvas cínico y creas que no, nada es aceptable. Ese es el juego de la propaganda rusa. Por eso no sabes tú cuánta propaganda rusa te has tragado.
Hay dos larguísimos, y sé que es largo, les pido perdón, pero esto es importante. Dice, pepero sin nombre. Si es pepero del PP, se me haría raro, será por otra cosa. Porque hablaba yo de este indigenismo donde a los indígenas se les guardan en reservas etnográficas para la satisfacción de los niños pijos de la burguesía concientizada, ¿no? Y dice, estoy de acuerdo en parte con su argumento. La cosa es que no todos los grupos indígenas quieren integrarse al sistema dominante. Quieren el sistema dominante. Son dos palabras claves. Dentro de esos grupos hay divisiones al respecto, pero creo que se les da demasiado foco a los grupos que quieren preservar su cultura y no se tiene en cuenta suficiente a los grupos que se integran en las urbes. ¿Qué necesidades los llevaron a hacer tal cambio? Urbes, no. Son cosas que no se tocan en los congresos indigenistas a los que he asistido. No hay representantes de las comunidades que viven en la urbe que cuenten qué necesidades buscan resolver en la urbe y que en su comunidad les resulta imposible. O si estas necesidades existen por imposición externa o por una ineficiencia interna. Además de qué dificultades tienen en la urbe relacionadas al grupo étnico al que pertenecen. Porque como buen latino he tenido contacto cercano con estas comunidades y sé muy bien que hay racismo hacia ellas. Son cosas que no veo a menudo en estos congresos y es porque si se vieran se abriría la crítica no solo al sistema imperante, sino también en parte a la comunidad que abandonó a esa persona. Y aquí mi problema es, las comunidades no pueden creer algo porque no son personas, están conformadas por grupos humanos diversos. Y por otro lado, la integración al sistema dominante, supongo que sea saber física, es que la física no es lo mismo que el sistema dominante democrático. Yo creo que son complementarios, pero ¿a qué te refieres con sistema dominante? No lo entiendo. Pero no es que el indígena vaya a la urbe, es que el conocimiento, la salud y las oportunidades vayan a donde esté el indígena. Porque si no, el problema es el que le digo. Y si la comunidad desea mantenerse viviendo en la edad de piedra, se reúnen, todos votan. Queremos seguir viviendo en la edad de piedra. Y todos dicen que sí. Eso debe obligar y condenar para siempre a los hijos y a los nietos y a todos a vivir en las mismas condiciones sin darles la oportunidad de decidir por sí mismos. Esa estupidez de que las comunidades deciden, en vez de que toda la sociedad a la que ya pertenecen se ocupe, por ejemplo, por defender a los niños, por impedir que los niños sufran, se enfermen, carezcan de educación, carezcan de sanidad. Esa consideración especial a la comunidad es un respeto imbécil a unas culturas que no están aportándole nada a su propia gente. Y lo hemos visto en Chiapas con los zapatistas, carajo. Dejen de ser paternalistas con los indígenas y empiecen a tratar de ser mejores padres como sociedad de los niños de los indígenas. Porque esos niños no los dejan decidir si quieren o no tener escuela. Pero te voy a decir una cosa, si tú vas a la escuela y tienes educación y tienes salud y te cuidan la salud y te ponen tus vacunas y te curan las caries en vez de sacarte los dientes y llegas a la universidad, tú sí puedes decidir si quieres volver al pueblo a vivir la vida de los indígenas o no. Tú sí puedes decidir si te han dado las oportunidades. El niño que se queda allí no puede decidir nunca. Si morir de enfermedades prevenibles es su cultura, es una mierda de cultura. Y finalmente, México Hispanista Ilustrado, me tiene un poco hasta el gorro, no soy practicante católico, dice, pero mi escala de valores nació de los principios del catolicismo y eso marca más de lo que parece. Voy a meter algunas cosas, aparte de mi respuesta, porque los principios del catolicismo, bueno. Por ejemplo, aunque no creas en Dios, sabes perfectamente cómo se debe tratar a la Virgen María. Tal vez no reces, pero respetas a tu madre como si fuera la Virgen, y aunque ya no viva, entiendes lo que quiero decir. Lo que me estás diciendo es que la gente no puede querer respetar a su madre si no es católico. No. El respeto que se les da a las madres es el que se apropia el catolicismo para enchufárselo a la Virgen. Es al revés.
Nuestros valores como hispanos, cosa que yo no soy, están anclados en el catolicismo y allí es donde a veces surge el conflicto con otras culturas como la marroquí. Pues no. No se trata de que lo que ellos crean, cada quien puede tener en su corazón la fe que más le llena el alma de gozo o si prefiere no creer en nada. Pero las prácticas arraigadas en la fe del Islam pueden entrar en contradicción con el catolicismo y con otras muchas cosas. El catolicismo no es la única opción. Entran en conflicto con la Ilustración, igual que el catolicismo. La religión, por desgracia, no se queda en la iglesia, moldeó nuestras costumbres, nuestro lenguaje y la forma en que concebimos el respeto. Dio forma a nuestra sociedad durante siglos y aunque muchos se alejen de la fe, siguen caminando sobre los cimientos que ella dejó. Luego dice una cosa tan tremendamente ridícula que es, de los mozárabes se decía que eran los más machistas de todos los españoles, aun siendo católicos. Cosa que me sorprendería muchísimo, porque cuando existían los mozárabes la palabra machismo no existía. Es un neologismo, por cierto, bastante más reciente de lo que la gente cree. El neologismo machismo dice que no dice cuándo surge. Desafortunadamente tenemos a la RAE que no hace ese tipo de investigaciones que sí se hacen en los diccionarios serios en Estados Unidos, en inglés, perdón, no en Estados Unidos, también en el Reino Unido, sobre el origen de las palabras. Aquí eso se lo dejan a los investigadores solos porque la RAE sirve para otra cosa. Pero no tiene más de 2 siglos, no tiene más de 2 siglos. Y entonces le contesto, o sea, ¿estás a favor de la esclavitud? Como dice la Biblia. La Biblia dice que hay que comprar esclavos, la Biblia dice cómo hay que tratar a los esclavos, de matar a los homosexuales, como dice la Biblia que hay que hacer. El hombre que yace con otro hombre será lapidado, pues es muy sencillo. De tener reyes en vez de democracia, porque la Biblia parte de la base de que aquí hay una estructura de reyes y de nobleza y de gente diferente, ¿no? De la sumisión a la mujer. La sumisión de la mujer está perfectamente establecida en la Biblia, tanto en el momento en que es creada como una ayuda para el hombre, hasta después del pecado original, cuando la condena a ser dominada por el hombre. La guerra contra los adversarios, todo se resuelve con guerras. La desigualdad entre los seres humanos, porque los seres humanos son distintos y crean jerarquías, y la Biblia establece muy claramente las jerarquías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de la aceptación de la injusticia en esta tierra, porque bienaventurados sean los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, y más antes pasará un rico por el ojo, un camello por el ojo de una aguja, que entrará un rico en el reino de los cielos. O sea que no somos iguales, por favor. Esos son los valores cristianos, pobre de ti. Luego me discutió que no, que la democracia y la igualdad entre el hombre y la mujer y la igualdad entre los seres humanos de distintas etnias y demás, todo eso era producto del cristianismo. No, no es cierto, no es cierto. Todo eso lo propone la Ilustración y a todo ello se opuso el cristianismo, empezando por el fin de las monarquías. El catolicismo y los cristianismos, varios de las denominaciones protestantes, todos se han opuesto a la liberación de la mujer, todos se han opuesto a la igualdad entre los seres humanos, todos se han opuesto a las democracias, todos se han opuesto al fin de la esclavitud, todos se han opuesto al fin de la pena de muerte. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, cuando ya pierde una batalla, luego te dice que estaba jugando del otro lado toda la vida. Pero no es así. No es así. Y me remito, como lo hice en el video de ayer, por ejemplo, a la doctrina de la guerra justa que inicia San Agustín y que perfecciona Tomás de Aquino. Así que bueno, pero cuando quieren, no soy practicante católico, pero soy totalmente católico y creo que lo mejor de la sociedad actual vino del catolicismo y lo creo aunque no sea cierto. Así están los creyentes en estos tiempos, así están los comentarios temerarios y así les respondí esta semana. Son las 10:02, fíjense, voy a acabar a tiempo. Solo había una cuestión que quizás le doy por darle un segundo más. No lo tengo, hombre, no lo encuentro.
Qué barbaridad, no me encontré. Les debo lo del cierre de los psiquiátricos, que llevo 2 semanas queriendo hablar de ese tema, porque creo que es enormemente relevante, pero bueno, no, estaba yo, porque tenía yo por ahí una lista de las personas que han sido víctimas de una de las enfermedades más graves que hay actualmente en Rusia, que se llama la defenestración-itis, que es la caída por ventanas. Hay que tener mucho cuidado. En general uno es cauto con las ventanas, pero en Rusia, tenga usted mucho cuidado porque allí los matan. ¿Conoce el canal crítico Comunicteando? No, ni había oído hablar de él. El plátano no necesariamente está prohibido en las dietas que los nutriólogos diseñan, aunque sí sugieren que se consuma solo la mitad como ración y colación. Sí, bueno, pero no, yo creo que sí es comerme 3 plátanos. Miguel no tiene ni idea, dicen que no son de izquierda ni de derecha. Fijo, de derecha. El Hobbit es un niñato que dice saber mucho y habla, es el clásico muchacho que aprende cosas y dice que quiere cambiar el mundo sin tener idea de cómo. Como lo tuvimos todos quisimos cambiar el mundo sin tener idea de cómo. Y al final el mundo cambió por otros medios y por otras personas. Teresilla, que no mame el señor. No sé si te refieres a mí. No, perdón, es que eres un poco clara, pues me estás insultando a mí, te baneo a toda velocidad, Teresilla. Órale, es tiempo de híbridos, dice Juan Matos. Tiempo de híbridos era el nombre que le puse yo a mi canal porque sentía yo que el rock en español era precisamente un híbrido. Yo me oponía a la visión de Javier Batis, gran maestro de la guitarra. A mí en una época me dijeron el Batis porque traía un afro así como los que usaba también Javier Batis. Después de que estuvo en Tijuana 5, como Javier Batis solo. Pero Javier Batis decía que el rock se tenía que cantar en inglés, porque si no era como hot dog con tortillas. Yo le decía que el hot dog con tortillas está re bueno, que yo creo que hay un rock en español perfectamente válido, creo que el rock en inglés es perfectamente válido, y no creo que haya ninguna confrontación. Y por eso siempre pensé en el tiempo de híbridos de Rodrigo González como una buena metáfora para el rock. La muerte es el fin de todo, no hay nada más allá. Es muy curioso. Mi poeta favorito, como todo el mundo debería saber, es César Vallejo. No debería saber, lo saben 4. Mi poeta favorito es Vallejo. Y termina uno de sus versos diciendo, a ver, te lo pongo porque... un segundo, ya sé que estos silencios son mortales para el podcast, pero bueno, yo no sé si debo seguir con el podcast de todo esto, pero bueno, hay un poema de César Vallejo que no encuentro. Sí, ya lo encontré, fíjense. Por esto que dijiste, mi último libro de cuentos que se puede encontrar en Amazon, publicidad absolutamente descarada, se llama Más allá no hay nada, y está tomado de este principio de Vallejo. Como digo, Vallejo es mi fascinación, creo que es el mejor poeta de la historia. A lo mejor soy otro, andando al alba, otro que marcha en torno a un disco largo, a un disco elástico, mortal, figurativo, audaz diafragma. A lo mejor recuerdo al esperar, a noto mármoles donde índice escarlata y donde catre de bronce, un zorro ausente, espúreo, enojadísimo. A lo mejor, hombre al fin, las espadas ungidas de añil misericordia, a lo mejor me digo, más allá no hay nada. Era Dios, era absolutamente Dios. Él sí hacía con el lenguaje lo que quería.
Y eso sí es literatura. Pues nada, con esto me quedo. ¿Qué me dice? Teresilla está furiosa con los cultismos y latinajos de la tradición clásica son el pan de cada día de los apologistas cristianos pedorros de YouTube. Es vomitivo oírlos, son incapaces de explicar sus delirios en términos entendibles. No sé quién eres, Teresilla, pero has llegado al lugar correcto. Estás donde tenías que estar. Qué bien me caíste con eso. Bueno, Alejandro Friedrich, llegaste muy tarde. Ya hablé de Roche, ya hablé de Annika Niles, ya hablé de lo que dicen Beato y el estepario siberiano, de todo esto. Llegaste tarde. ¿Qué opina de Gutiérrez Nájera? Me gusta, fíjate. Gutiérrez Nájera es de los poetas que me gustan, aunque tiene cosas que no. Usted estuvo invitado en Comunicreando, pero no se... Comunicreando, sí. No, me decían Comunicteando. Comunicteando es otra cosa. ¿Ha sacado cortos con usted? Yo haría bien también en olvidarme de él. Pues no lo sé. No, a mí, yo soy muy burro. Yo a donde me invitan voy. Entonces luego me veo, a ver, salvo que sean lugares que sé que no, que son absolutamente malignos, ¿no? Alguna vez fui a los martes filosóficos en Madrid, aquello acabó, ya se lo imaginarán. ¿Conoce al escritor colombiano Fernando Vallejo? Sé que existe, he leído un par de cosas de él, me parece que es un tipo irrelevante. Creo que es filósofo, incluso. Le convendría transmitir en varias plataformas para tener público diferente. Esto se transmitía en Twitch, no lo veía nadie. Y estamos haciendo lo necesario. Acabo de pedir las autorizaciones necesarias para transmitir en TikTok, que es lo que me ha pedido Víctor. Pues es Víctor el que me lo está diciendo, sí. Víctor, te estoy explicando lo que estoy haciendo porque me lo dijiste. Lo que pasa es que tengo que pedir la posibilidad de transmitir el live en TikTok y espero hacerlo a partir de la próxima semana. Lo que pasa es que no he tenido tiempo. Bueno, el elitismo todavía existe, sí. Yo siempre hice literatura vulgar, ¿no? Y luego leías... La mejor novela que yo he leído en mi vida es Soy Leyenda, que es una novela de ciencia ficción con terror vampírico y acción. No sé. Melissa Real dice que saludos a mi tía María Hernández Yelber Galarga, que está en el hospital enfermos. Pues ojalá y se mejoren. Yo me voy, los dejo aquí. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aguantar todo el rollo que he hecho yo aquí durante 3 horas todos los jueves. Nos vemos el miércoles con un tema que no va a ser de religión, creo. Igual hay algo interesante que me faltaba contar por allí. No me comprometo a nada. Nos vemos el miércoles en el video a fondo y nos vemos el jueves aquí en la revista semanal del Rey va Desnudo. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Queda poquito de ella, pero se las dejo.